que tenemos que aprender en principio a escuchar nuestro cuerpo. Y ya que uno lo escucha, tratar de entenderlo. Y para eso es que está la información, para uno poder traducir. Nosotros todo lo interpretamos, sí, y lo valoramos, porque no solamente somos entes pensantes, sino también valoramos, somos seres éticos. Y ese pensamiento y esa valoración que hacemos de las cosas es lo que genera también que nosotros tengamos una cierta respuesta emocional. Como decía Herbert Benson, un profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, decía, cada emoción tiene su propia fisiología. Porque ya te vas a preguntar, porque ya escuchaste la idea, entonces ya te vas a preguntar, decir, ¿no será que esto tiene algún significado? Aunque no sepas cuál y todo, pero ya te hiciste la pregunta. De acuerdo. Y eso es súper valioso. Finalmente lo que nosotros buscamos es que la persona vea al síntoma no como un problema. Imagínate que la connotación que tiene la idea de la enfermedad. La palabra enfermedad proviene del francés enfer y significa infierno. Entonces, para nuestro inconsciente, estar enfermo es estar en el infierno. Entonces, obviamente, ¿quién va a querer conectarse con el síntoma si el síntoma es una manera de estar en el infierno? Pues nadie quiere eso. Entonces, Rodolfo, gracias por haber aceptado la invitación. Ya estaba buscando la entrevista desde hace algún tiempo, pero yo sé que andas muy ocupado, tienes mucho trabajo, muchas conferencias, entonces te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hacer una entrevista. Ya tenía algún tiempo que no te veía, digo, te sigo en redes sociales, pero físicamente ya tenía un ratito que no te veía. Sí, no, muchísimas gracias a ti, Roel, realmente por la invitación. Desde el momento que me invitaste estuve viendo cómo hacer posible, ¿cierto?, que nos viéramos. Para mí, todo lo que es una posibilidad de compartir, ¿cierto?, la experiencia de lo que hemos estado trabajando durante tantos años y sobre todo este tema que tú me comentaste que te interesaba, pues para mí la verdad es, con mucha gratitud lo recibo porque son oportunidades, sobre todo claro, porque yo creo que este tipo de temáticas, Roel, son temáticas que debieran ser de conocimiento público. De acuerdo. Siempre que yo doy estas clases o doy las conferencias, las personas llegan y me dicen, ¿por qué esto no se da en las escuelas? De acuerdo. ¿Por qué no se platica en los colegios? ¿Por qué los niños no saben esto desde pequeños? Y bueno, yo creo que no se ha llegado a la masa crítica. Llegará un momento incierto en que se llegará a esa masa crítica y luego ya se expanderá este conocimiento, ¿cierto?, digamos, a todas las personas. Pero cada vez más lo vemos más común. Así que no, por el contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación. Pues bienvenido entonces. Gracias. Gracias. Bueno, Rodolfo Guevara es chileno. Ya tiene 26 años aquí en Monterrey, ya está nacionalizado, ya vota y todo. No vamos a hablar de cuestiones políticas, pero ya vota. Entonces, yo lo conocí precisamente en el curso del origen psicológico de las enfermedades, que es previo, ahorita comentábamos fuera de las cámaras, que ahorita ya está lo de la biodecodificación y hay otras ramas que son como ramas de esto, pero yo lo que inicié, que empezó con esto, es precisamente este tipo de cursos del origen psicológico de las enfermedades, porque nadie hablaba de eso, ¿no? Claro. Era nada más como que la medicina, la psicología y esto era extra, pero me llamaban la atención y por eso ya algunos ayeres que tomé ese curso, todavía tengo los manuales evidentemente y me sirven de repaso, ¿no? Porque claro, es algo que la gente todavía no lo entiende muy bien y me gustaría que nos explicaras qué es el origen psicológico de las enfermedades y cómo inicias en esta travesía, ¿no? Ok, si quieres, partamos por la segunda. ¿Cómo inicio en esto? Vivía en Chile, tenía más o menos unos 20 años, participaba en una escuela de desarrollo humano y en ella una profesora me dice, mira este libro. Y me comparte un libro, de hecho ni siquiera era el libro, era una fotocopia del libro, una fotocopia de un libro que se llamaba, hablaba justamente sobre el tema, no se llamaba el origen psicológico de las enfermedades, pero este libro me acerca a mí al tema porque ahorita me voy a recordar cuál era exactamente el título, pero me mete dentro de este tema y me apasiona, o sea, me engancha. Claro, por supuesto, para un chavo de 20 años que yo nunca había escuchado el tema, no tenía a quién consultarle porque tampoco la persona que me presta el libro tampoco era experta en el tema, nomás le llamó la atención el libro y me me regala esas copias. Pero yo empiezo en un proceso, te comento, Roel, que empiezo a decir, bueno, a ver,
aquí dice tal cosa, dice por ejemplo que tal parte del cuerpo tiene tal significado. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo descubrieron eso? ¿Cómo supieron eso? Entonces empieza un proceso mío de autoobservación. Repito, no era, en ese tiempo no había internet. Sí, Entonces no decía, me voy a meter al internet y voy a ver quién está dando estos cursos. No, lo único era irse a las librerías, y en las librerías eso no estaba en esos libros. Te estoy hablando, yo repito, hace ya 31 años atrás, ¿me entiendes? Aproximadamente. Entonces no llegaba allá a la ciudad. Estoy hablando que Concepción, donde yo vivía, era la ciudad, segunda ciudad más grande en Chile, una ciudad universitaria, muchas librerías. Sin embargo, no llegaba a ese tipo de literatura sobre ese tema específico. Y bueno, empieza ahí esa inquietud, empezar a ver, bueno, a ver, por ejemplo, una persona está resfriada, a ver, según el libro dice que tal cosa. Entonces empieza una observación. Todo ese proceso me toma bastantes años, digo bastantes años porque cuando yo me vengo a México, 5 años después, o sea, teniendo 25 años, me vengo aquí a México, a Monterrey, yo seguía en esa observación. Y de esa manera pues empiezo yo a contrastar. Entonces, de personas de pronto me decían, que me pasa tal cosa, y yo le decía, oye, ¿no será que tienes esto? ¿No será que tal tema? Y entonces yo empezaba a hacerles preguntas y la gente decía, oye, sí, efectivamente me pasó esto. Entonces empiezo yo a hacer como un proceso de investigación de campo, por decir así, directamente. De acuerdo. Y bueno, ya aquí en Monterrey yo empiezo a buscar más literatura, ya en ese tiempo había internet, empiezo a buscar literatura y empiezo a contactar con otros autores. Me llega el libro clásico La enfermedad como camino, y así me empiezan a llegar otros libros y empiezo yo a leer. Pero los libros de Louise Hay, que ella fue muy famosa en eso, aunque era muy acertado lo que decía en algunas cosas, a la vez era digamos, como muy básico en cuanto al tema, pero era muy atinado en las cosas que ella planteaba. Y bueno, empieza así a llegar mucha información, pero yo todo, para mí mi inquietud era siempre como ver, primero, qué tan cierto era el diagnóstico que uno podía hacer. Pero después empieza otra inquietud, la inquietud, bueno, ok, sí, está bien, ya coincide, tiene la persona este síntoma y este es el significado. Coincide. Luego, ¿y cómo lo hacemos para que sane? Bien. Entonces ahí empieza todo un proceso mío personal de empezar a hablar con las personas, de empezar a buscar métodos, y sobre todo un proceso de más allá de empezar a encontrar métodos, porque empiezo a darme cuenta que se puede facilitar procesos de curación más que de sanación de muchas formas. Empiezo a darme cuenta que en realidad lo más importante era cómo ser congruente con el mismo sistema teórico. Ahorita voy a explicarte un poquito más eso, pero y ahí empieza justamente todo el tema de diseñar el método del origen psicológico de las enfermedades. Repito, que sea totalmente congruente con la misma idea que propone digamos, esta teoría. Yo le llamo el origen psicológico de las enfermedades porque lo que quiero, digamos, con ese nombre, en un principio, estoy hablando que ese nombre, te comentaba ahorita antes de que empezáramos a grabar, yo doy el primer curso de origen psicológico de las enfermedades aquí en Monterrey en el año 2003. Y voy a la radio, empiezo a difundir el tema y se junta un grupo y empiezo a dar ese tema. Y ya en el mismo curso yo empiezo a dar procesos terapéuticos. Y empieza la gente a sorprenderse de que venían con enfermedades y al momento que trabajábamos durante el taller, las personas se empezaban a sentir mejor. Cuando las enfermedades eran graves, empezaban a ver mejoría. Cuando las enfermedades eran leves, pues muchas veces se quitaba inmediatamente el síntoma. Y entonces empiezo yo a desarrollar todo este trabajo y empiezo pues a dar consultas. En el año 2003 empiezo a consultar y pues de ahí no he parado. Hasta el día de hoy me dedico a dar. Ahorita, de hecho, tengo la mitad de mi tiempo, me la dedico a consultas, porque antes pues yo me dedicaba a dar clases. Daba clases, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Pero de pronto se empezó a acumular la cantidad de personas que, oye, quiero la consulta, y yo pues consultaba a 5 personas primero, después 10, y ahí paré. Y de pronto, paré de aumentar la cantidad hasta que de pronto dije, no puedo, tengo que aumentar el espacio para los pacientes. Hoy en día la mitad de mi tiempo está dedicado a eso. Ahora, la segunda pregunta que me haces, ¿qué es el origen psicológico de las enfermedades? Es un sistema teórico, ¿cierto?, enfocado a que nosotros podamos encontrar cuál es la causa real y profunda de cualquier síntoma que nosotros tengamos. Entonces, todo parte aquí desde tener una concepción diferente
de lo que es el síntoma. Y para nosotros, el síntoma es una señal. No sé si te recuerdas, no creo que te recuerdes, la primera clase yo siempre empezaba con una cita de Martin Rossmann, un doctor norteamericano, que dice: si aprendemos a prestar atención a las señales o síntomas de nuestro cuerpo, podremos aprender de una enfermedad algo que nos ayudará a alinearnos de nuevo con nuestro potencial de bienestar. Wow. Esa cita de Martin Rossmann es clave para entender esta noción. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Es que simplemente los síntomas son señales, nos dan una información, tenemos que aprender a escucharla, esa información, tenemos que aprender a decodificarla, es decir, a traducirla. Por eso después se habla de biodecodificación, o sea, decodificar el mensaje, ¿cierto?, biológico. Y lo que nosotros buscamos es, al entender el mensaje, obedecer. Por eso Lise Bourbeau, otra autora que te recordarás que yo la mencionaba en el primer semestre mucho de origen psicológico de las enfermedades, tiene un libro que se llama Obedece tu cuerpo, ámate. Entonces, cuando nosotros entendemos que tenemos un lenguaje, en nuestro cuerpo diseñó un lenguaje, que nuestra mente consciente o racional no lo entiende al principio, pero cuando tú recibes información y logras hacer esa traducción, y eso fue algo que también te quiero compartir, porque para mí fue muy especial darme cuenta después con el tiempo, que el lenguaje del cuerpo, o sea, la traducción esa que yo aprendí en ese libro, que se llama Relación Cuerpo-Mente de David Shapiro, ya me acordé, cuando yo leo eso, a mí se me hizo muy lógico. O sea, como que más allá de la información que había, yo como que capté la lógica del cuerpo, y eso, entonces como que se me hacía todo tan sencillo, tan natural. Por eso después, aunque yo no me acordara exactamente de cómo lo decía la autora, David Shapiro, para mí era fácil como deducirlo, porque entendí que había una lógica en el cuerpo. Y entonces cuando uno entiende esa lógica del cuerpo, aprende a escuchar el mensaje y se da cuenta y aprende a entender también qué te está pidiendo el cuerpo que hagas para sanar. Si tú haces eso, efectivamente viene el proceso de sanación. Y ahí es donde hay que distinguir algo, Roel, entre lo que es realmente sanar y curar. Hoy en día estamos dedicados a curar. La gente entra en procesos de curación y se va a utilizar diferentes técnicas. Y yo caí también en eso, te lo digo porque en este proceso que, como te comentaba recién, fue un proceso también de descubrimiento, donde yo decía, a ver, pero si la persona tiene este problema, este dolor muscular, y yo sé que el dolor muscular es producido por un miedo, ¿y qué tal si yo hago un masaje? Si yo hago un masaje, se quita. Pero yo decía, ¿pero y qué tiene que ver eso con el miedo? O sea, ¿en qué momento trabajamos el miedo? Exacto. Y así, ¿me entiendes? O sea, había masajes o yo empecé a ocupar, yo en Chile había aprendido digitopuntura, había aprendido shiatsu, masajes, relajación, manejar técnicas psicocorporales ya cuando llego acá, yoga, tai chi, qigong, liangong. Entonces yo ocupaba esas técnicas para ayudar a sanar y claro, funcionaban, pero no estaba trabajando al momento de querer sanar la parte psicológica. Es esta parte de causa y efecto, ¿no? Estás Exacto. quitando el efecto, pero no la causa. Claro, entonces yo después me doy cuenta y digo, caray, estoy cayendo en la curación. Estoy ocupando técnicas para curar, pero la sanación, o sea, no me fui a la causa, sino que atendí nuevamente el síntoma. Sí. Y ahí es donde empiezo a darme cuenta que, bueno, que había que irse al síntoma. O sea, no al síntoma, sino a la causa. Pero ¿cómo meterme en eso? Entonces empiezo ahí otro proceso de empezar a entender el mundo emocional. Y me meto a investigar durante años el tema de las emociones. Primero empiezo entrando en el tema de la inteligencia emocional, que no sé si tú alguna vez tomaste también diplomado que dábamos ahí en la universidad. En la Ibero lo dimos por 3 años, estuve dando yo inteligencia emocional. Y ahí yo compartía un poco lo que yo había investigado sobre las emociones, sobre el enojo, sobre el miedo, la tristeza, etc. O sea, las 11 entre emociones y sentimientos, digamos, más comunes. Y empiezo a compartir esa parte. Y a través de eso me empiezo a dar cuenta que el manejo de la emoción al momento de querer sanar era fundamental. Eso después con el tiempo dio origen al coaching emocional, que ahorita es una certificación que imparto. Pero a lo que voy con esto es que me di cuenta que, bueno, la primera parte era, si queríamos empezar a trabajar en la causa, teníamos que comprender el mundo emocional.
Pero después te das cuenta que el mundo emocional es una consecuencia del mundo mental, de lo que pienso, de mis expectativas, de mis creencias. Entonces, ándale, a meterte al mundo de la mente y a entender todos esos procesos y cómo interactúa todo eso y qué técnicas habían para eso y cómo cambiar creencias, actitudes, patrones. Y después me fui a la mente inconsciente a entender otras cosas. Y así ha sido un proceso. O sea, lo que te quiero compartir, Roel, es que esto no es algo que, en mi caso, estoy hablando de mi caso, Claro. no es algo que yo llegué, me metí a una escuela y me dijeron esto es. No, sino que fue un proceso de ir construyendo el sistema de lo que hoy en día yo le digo el origen psicológico de las enfermedades como sistema teórico y el método del origen psicológico de las enfermedades, que es ya la parte práctica, cómo se usa, cómo opera. Fíjate, haciendo referencia a lo que dices, todos conocemos la frase de que dice, el alumno siempre supera al maestro. Uh-huh. Y es en base a lo que estás diciendo, porque cuando tú empezaste, pues empezaste a un libro, un curso, otro libro, y llegas a un nivel, ¿no? Entonces, cuando la ventaja que nosotros que ya hemos estudiado contigo es que nos ahorramos todo este bagaje y nos entregas esto, por eso el alumno supera al maestro cuando es dedicado el alumno. Exacto. Porque es de aquí yo maestro, tú partes hacia arriba, ¿no? Entonces, por eso es el conocimiento, es la suma de conocimiento que... Por eso recomiendo mucho a Rodolfo los cursos que él toma, porque nos ahorramos todo el tiempo el proceso que viviste, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y eso para uno es también un gran gusto, ¿cierto? Es un orgullo que tú veas de pronto, porque yo así lo he visto, ¿cierto? Alumnos que tomaron estos cursos y después se dedicaron en algún área de la salud y, bueno, desarrollaron una expertise en esa área y algunos de ellos me dicen, fue gracias a tu curso que me metí en toda esta parte que ellos ahora le dicen integral u holística. Y bueno, y se desarrollan en eso. Entonces, claro, es un gusto para uno ser como un motivador, ¿cierto? A estas temáticas. Pero bueno, el origen psicológico de las enfermedades es este sistema, como digo, que lo que propone es que tenemos que aprender, en principio, a escuchar nuestro cuerpo. Y ya que uno lo escucha, tratar de entenderlo. Y para eso es que está la información, para uno poder traducir. Yo digo que el cuerpo es como que uno tiene que adquirir el mapa para poder navegar en el cuerpo. Sí. Y ya que uno tiene ese mapa, tiene esa información de cómo se traduce un síntoma, cómo se traduce el que el síntoma esté en determinada parte del cuerpo, todo el proceso de la sintomatología, porque un síntoma no es lo mismo que se dé en la mañana, en la tarde, en la noche. No es lo mismo si el síntoma, por ejemplo, tienes un síntoma en el brazo, pues que esté en la piel, que esté en el hueso, que esté en el músculo, que esté en las venas, que esté en los nervios, que esté en los vasos linfáticos. Uh-huh. O sea, todo tiene un sentido, una razón de ser. Entonces, cuando uno empieza a entender ese lenguaje increíble y maravilloso que tiene que ver realmente con la inteligencia divina, porque nosotros sabemos que no... Claro. La construcción tan perfecta del cuerpo no pudo haber sido, y muchos científicos hoy en día lo dicen, ¿cierto? O sea, no pudo haber sido algo azaroso, pues. O sea, no da el azar como para poder hacer algo tan perfecto. De acuerdo. Y entonces hay una inteligencia divina, entonces en parte es como entender esa manera en que Dios se expresó al momento de crear, ¿cierto? La maravilla del cuerpo humano. Y ya que uno comprende eso, bueno, escucharlo, obedecerlo, para que se traduzca esto en salud. Porque finalmente yo siempre les digo, pues todos queremos estar saludables. No hay alguien que diga, no, a mí no me interesa estar saludable. Sí. No, sabemos que es la base. O sea, la base de la vida es estar saludable. Entonces, bueno, el origen psicológico de las enfermedades es un método para conectarnos con nuestro cuerpo, entender nuestro cuerpo y poder recuperar la salud. Ok. Entonces, en esta parte que comentas precisamente de la salud, una gran riqueza es tener la salud, ¿no? Claro. Y el escuchar nuestro cuerpo, como dices tú, oye, que me duele un pie, que me duele esto, tiene un origen y es precisamente la observación a través de los cursos que impartes, que empiezas a descubrir cómo puede sanar la persona, ¿no? ¿Qué originó esta causa? Un dolor de estómago recurrente o enfermedades más diferentes, ¿no? Claro. Pero todo tiene entonces este origen, que es decir, me creé un pensamiento constante y esto se somatiza en una enfermedad y me brota después, ¿no? O me brota con el tiempo. Claro. Sí, efectivamente. O sea, nosotros todo lo interpretamos, sí, y lo valoramos, porque no solamente somos entes
pensantes, sino también valoramos, somos seres éticos. Y ese pensamiento y esa valoración que hacemos de las cosas es lo que genera también que nosotros tengamos una cierta respuesta emocional. Como decía Herbert Benson, un profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, decía, cada emoción tiene su propia fisiología. Entonces también cada emoción genera ciertos cambios en el cuerpo, hace que funcionen nuestros órganos, nuestras glándulas, nuestros tejidos diferentes. Y eso es lo que hace que finalmente nuestro cuerpo pueda manifestar, por ejemplo, un determinado síntoma. Entonces lo que nosotros hacemos es saber trabajar, buscar las maneras de trabajar en estas diferentes dimensiones, sobre todo las dimensiones, como digo, internas. O sea, no es trabajar un problema del cuerpo en el cuerpo, sino es el cuerpo solamente un espejo. Y yo les digo que es como el espejo de Blancanieves, no nos miente. O sea, hubo un momento en que preguntó, ¿cierto? La bruja del cuento le pregunta al espejo, espejito, espejito, ¿quién es la mujer más bella del reino? Y cuando ya Blancanieves llegó a una edad, le dijo, pues ya no eres tú. Le dice, es Blancanieves. Así, la neta, el cuerpo nos dice la neta y nos dice, esto es lo que está pasando. Y por eso que nosotros sincerarnos, poder leer el síntoma y decir, bueno, ok, sí, eso es lo que está pasando, eso es lo que sucede. Y encontrar, o sea, buscar la manera de obedecer al cuerpo haciéndole caso a lo que te está pidiendo el cuerpo, porque a veces es tan sencillo, por ejemplo, a veces la gente llega, por ejemplo, con unas inflamaciones tremendas en la garganta. O gente que ha llegado a veces con afonía, o sea, casi ya sin poder hablar. Y yo le digo, ve y dile a la persona tal cosa. Y me dicen, ¿cómo si no puedo hablar? O sea, me dicen, ve, pero ten la intención de ir y dile y explícale esto y lo otro y aquí. Y van y a medida que empiezan a querer hablar y el cuerpo empieza a hablar hasta que termina esa plática, pues perfectos. Entonces, cuando uno escucha al cuerpo y dice, el cuerpo, esto es lo que me está pidiendo, y yo obedezco al cuerpo, definitivamente el cuerpo sana. Y a veces nosotros pensamos que, bueno, una enfermedad, por ejemplo, yo atiendo pacientes con cáncer, y una enfermedad que sabemos que el cáncer, las primeras células, y esto lo dice Andreas Moritz, un oncólogo europeo, las primeras células se generan 8 a 10 años antes. Ahí empezó a generarse. Ahora, el tumor creció rápido entre 1 año y medio y 2 años atrás de que apareciera el primer síntoma que te lleva a buscar una explicación y te lleva a encontrar un diagnóstico. Pero antes de eso te tienes que ir 1 año y medio a 2. Y antes de eso comienza 8 a 10 años antes la creación de las células. Entonces, es un proceso a veces largo, pero eso no significa entonces que la curación va a ser larga, la sanación va a ser larga. Y yo lo veo en los pacientes que atiendo hoy en día. O sea, veo cómo de pronto pues, están sometidos, por ejemplo, en procesos de quimioterapia y todo, porque yo no les digo que se quiten los procedimientos médicos que ellos utilizan, ¿cierto? Pero empezamos a ver, ¿cierto?, que tienen quimioterapias y ya no tienen efectos secundarios. Que empiezan a sanar sumamente rápido, que empiezan a tener muchísima vitalidad, están con energía, que la gente le dice, tú no puedes tener cáncer. Si vas al gimnasio y haces ejercicio y estás fuerte, ¿cómo vas a decir que tienes cáncer, que estás en quimioterapia? ¿Entiendes? O sea, es impresionante. La persona empieza a trabajar la causa psicológica, empieza a sanar. Te das cuenta, yo lo veo en pacientes que se hacen cirugías y al mes ya ni se ve la cicatriz. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Me entiendes? O personas que tienen problemas para cicatrizar y trabajan la parte psicológica, sanan, perdonan, y en ese momento se cerró la herida que no podía cerrar. ¿Te digo? O sea, hay muchos indicadores donde el cuerpo nos dice que cuando hacemos el trabajo correcto, él responde rápido. Entonces, algo que se generó a lo mejor muchos años, como un cáncer, no significa que la persona va a tardar todos esos años en sanar. No, el cuerpo tiene una capacidad de sanación, Roel, impresionante. Okay. Pero sí tienes que
encontrarlo y darle encontrar la causa, esta parte de cómo hacerlo, ¿no? Exacto, y el atender eso. Porque vuelvo al tema que estabas diciendo de la persona que no podía hablar, ¿no? Que estaba disfónico. Afónica. Afónica. Bueno, estaba afónica porque ya casi no tenía voz. Ok, Sí. entonces tu cuerpo lo que está diciendo, lo que estoy interpretando, me corriges, es que estás callándote y necesitas hablarlo. Y hasta que no lo hagas, no va a hablar el cuerpo. O vas a estar teniendo muchos problemas en garganta, ¿no? Claro, el cuerpo naturalmente tiene la capacidad de hablar, ¿cierto? Uh-huh. Si se pierde la capacidad de hablar es que hay una orden aquí adentro, consciente o inconsciente mía, de mejor cállate. Entonces tú le dices, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que tú en un momento dijiste, no, mejor no digo nada. Nada. Y ahí es donde la persona dice, discutí con, o escuché esto, o me dijeron esto, y en ese momento dije, no, mejor no digo nada. Pues ahí está. Okay. He visto yo discusiones de pronto, por ejemplo, de una pareja en consulta, donde de pronto una persona llega y le dice, ya, no te quiero oír. Así, ya no quiero oír eso. Y en ese momento dice, y así. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, siento un dolor fuerte en el oído. Y dice, se me tapó. O sea, ¿qué más claro ejemplo, me entiendes? Claro. ¿Qué más claro ejemplo? Que en el momento que dice, ya no te quiero oír, le está diciendo al esposo eso, ¿cierto? El oído derecho, que tiene que ver con la parte masculina, la parte derecha, se tapa para no poder oír. O sea, entonces, pero es inmediato. O sea, pero así como ves, el momento que aparece el síntoma, yo de pronto estoy platicando con un paciente y empiezan. Y estamos hablando de un tema, ¿cierto? Sí. Y ellos como si nada están haciéndose así. Y yo digo, a ver, ¿qué pasó? Le digo. Voy a poner así mejor ahorita. Claro. Y entonces le digo, a ver, ¿sentiste que era un peso muy grande lo que estamos hablando? ¿Lo sientes como una responsabilidad muy pesada? Y me dice, ay, sí, no, es que se me hace muy pesada esa situación. O sea, el cuerpo así inmediatamente genera la tensión, el dolor, la inflamación, pero también de la misma manera, de pronto una persona llega y no tiene dolor en una rodilla, platicamos y todo, y después le digo, a ver, brinca, salta. Y ya salta la persona y ya no mueve la rodilla. Yo desde hace un tiempo ya he atendido también deportistas de alto rendimiento de los equipos de fútbol de aquí, ¿cierto? Sí, he visto, sí. Y de pronto tenían a lo mejor procesos de rehabilitación que llevaban meses y no se resolvían. Y de pronto en 2 semanas ya se les pasa la molestia, el dolor y pueden volver a jugar. Entonces el cuerpo responde exageradamente rápido. O vemos cómo cuando tratan la parte psicológica de una operación o algo complejo que va a tardar, por decirte algo, 9 meses, sucede que tardan 6 meses o mucho menos. ¿Por qué? Porque el proceso psicológico hace que el cuerpo funcione inmediatamente, el cuerpo empieza a funcionar diferente. Ok, entonces esta parte de la psicología es como un tapón de alberca de que lo tienes que encontrar, lo quitas y va a fluir, ¿no? Y el cuerpo empieza a sanar de forma inmediata, ¿no? Exacto, porque finalmente nosotros, Roel, tenemos una serie de impulsos. Esos impulsos pueden ser deseos, pueden ser pasiones, pueden ser emociones, pueden ser sentimientos, pero hay una serie de impulsos internos. Uh-huh. Y todo impulso, como dice, ¿cierto?, pulsa interiormente y tiende a salir. El punto es que nosotros, que somos seres tan racionales, nos creemos tan racionales, lo que realmente hacemos es que reprimimos los impulsos. De acuerdo. Y al reprimir el impulso, es decir, al no darme permiso ni de canalizarlo, o sea, ni de expresarlo, o sea, no lo manifiesto, ni siquiera de darme cuenta que lo siento, porque hay personas que están súper enojadas, te das cuenta cómo hablan, cómo se mueven, o sea, tienen todas las características de la expresión del enojo, pero la pregunta, ¿estás enojado? Te dicen no. O ¿sientes miedo? No. Y todo su cuerpo tiene puros síntomas de miedo. Entonces, a veces ni siquiera somos capaces de reconocer que sentimos esa emoción. Por eso se le llama reprimir, ¿cierto? Reprimir es cuando mi ego no me permite ser consciente de que estoy, por ejemplo, sintiendo una determinada emoción y, por tanto, hago todo lo posible porque nadie se dé cuenta que estoy sintiendo eso. Obviamente las personas, los demás nos damos cuenta cuando una persona está reprimiendo. De acuerdo. Pero la misma persona no es capaz de darse cuenta. Entonces, en este proceso de sanar,
el aprender nosotros, por ejemplo, a manejar las emociones va a ser una parte clave, va a ser una parte fundamental. Y esta parte de que dices, escucharnos, ¿no? Porque cuando sentimos algún dolor por alguna situación, te tomas una pastilla. Para empezar, te automedicas, que es lo peor, ¿no? Claro. Nos automedicamos y está bien que vayamos con los médicos tradicionales, pero no hacemos esta parte que nos estás diciendo, no me escucho. A ver, me está doliendo X parte del cuerpo, ¿por qué? ¿Qué me originó esto? ¿Preferimos tomar una pastilla o vamos con el médico tradicional? Que no es malo el médico tradicional, a lo que voy es que no atendemos el origen psicológico de la enfermedad, ¿no? Claro. Por eso que es la causa vuelven real, otra la vez. causa profunda. Claro, yo por eso siempre les digo, un poco en broma, pero es cierto, les digo en la primera clase el origen psicológico de las enfermedades, hay algo que yo sí les puedo asegurar, es que después de hoy no vas a volver a ver un síntoma igual. Porque ya te vas a preguntar, porque ya escuchaste la idea, entonces ya te vas a preguntar y decir, ¿no será que esto tiene algún significado? Aunque no sepas cuál y todo, pero ya te hiciste la pregunta. De acuerdo. Y eso es súper valioso. Finalmente lo que nosotros buscamos es que la persona vea al síntoma no como un problema. Imagínate que la connotación que tiene la idea de la enfermedad. La palabra enfermedad proviene del francés enfer y significa infierno. Entonces, para nuestro inconsciente, estar enfermo es estar en el infierno. Entonces, obviamente, ¿quién va a querer conectarse con el síntoma si el síntoma es una manera de estar en el infierno? Pues nadie quiere eso. Entonces, por eso nos desconectamos. Además, culturalmente nos han dicho que el cuerpo es la fuente del pecado, es la fuente de las pasiones, y las pasiones son la causa de muchos de los problemas humanos. Entonces, pues nadie quiere, obviamente, pues, voy a poner atención al cuerpo. No, si el cuerpo es la parte primitiva y salvaje del ser humano. Pero eso no es así. Entonces, hemos tenido ciertas creencias culturales que no nos han ayudado a conectarnos con el cuerpo. Pero realmente hay una sabiduría enorme en él. Y cuando una persona está más conectada con el cuerpo, pues lo ves en salud física, lo ves en vitalidad. Es una persona más vital, más llena de vida. Entonces, es todo un cambio de paradigmas. Por eso, como decía, lo que nosotros buscamos es que la persona no vea el síntoma como un problema, sino lo vea como una amiga, es más como el síntoma como un maestro que me da información para yo poder estar en una mejor condición en mi vida. Porque al final de cuentas, cuando aprendemos de esta parte, ya no va a volver a pasar o te va a pasar menos frecuente, porque estás aprendiendo de lo que te está diciendo tu cuerpo, ¿no? Claro, de hecho, fíjate, más allá de que voy a aprender a que no aparezca a lo mejor ese síntoma, Ajá. más allá de eso, todo el aprendizaje que es a lo mejor modificar una creencia, cambiar tu actitud, también se traduce en el aprendizaje de ciertas virtudes, es decir, en la capacidad de la persona de poder llevar a la vida concreta ciertos valores. Y cuando una persona aprende una virtud, me refiero en el sentido de que desarrolla más, un poco más de esa virtud, porque todos tenemos las virtudes, pero podemos tenerla a lo mejor en un nivel de desarrollo y de pronto tú puedes decir, puedo aumentar ese nivel de desarrollo. Bueno, haz de cuenta que cada enfermedad nos invita a cultivar un poco de alguna virtud. Finalmente las enfermedades nos invitan a ser o más amorosos, o más comprensivos, o más tolerantes, de maneras muy concretas y prácticas, ¿cierto? A veces puede ser que tú tengas que ser más amoroso atreviéndote a dar un abrazo, o tienes que ser más tolerante aprendiendo a escuchar a la persona. O sea, en lugar de decir, no te quiero oír, ok, déjame oírte para tratar de entenderte, que no te entiendo. Pero eso a lo mejor puede ser más empatía. O sea, la enfermedad finalmente nos va ayudando a ser mejores personas. Pero tenemos que aprender a escuchar la enfermedad, porque por eso decía en la cita que te dije al principio de Martin Rossmann, decía, para alinearnos de nuevo con nuestro potencial de bienestar. O sea, la enfermedad lo que nos muestra es que nos desalineamos, que estábamos así en un equilibrio y de repente viene la enfermedad, que es un desequilibrio. Pero te está diciendo, pues necesitas regresar al centro, al equilibrio, a la armonía, alinearte de nuevo con el potencial de bienestar, es decir, con esa fuerza que tenemos en nosotros, cada uno de nosotros, para llegar a ser mejores personas, para mejorar como individuos y también ayudar a mejorar la sociedad. Fíjate, entonces me llama la atención esto que acabas de incluir, es atiendo los síntomas que está sintiendo mi cuerpo, o sea, qué me está doliendo,
lo atiendo, por decir, vuelvo al ejemplo que diste de la persona de la garganta. Entonces, habla ya la persona y empieza ese proceso de sanación porque estás liberando esto. Pero ahí también hay esta parte de la virtud, ¿no? Ujú. Que tengo que aprender para que ya no me vuelva a pasar, ¿no? Exacto. Tengo que aprender buena comunicación, a decir las palabras en el momento, ser una persona correcta, pero tengo que aprender varias cosas. Pero eso me va a servir para toda la vida, ¿no? Claro. Y ahora imagínate que tú dices, bueno, desarrollé la empatía. Bueno, más allá de que a lo mejor ya va a ser más difícil que me vuelva a poner afónico, pero más allá de eso es el valor de haber aprendido Sí. a ser más empático. Sí. Porque eso no te va a servir solamente para evitar la afonía. Ujú. Eso te va a servir en todas tus relaciones, en toda tu vida, no solamente ahorita. Hasta que te mueras, ser más empático te va a servir. Entonces, qué bonito si nosotros nos damos cuenta que el cuerpo lo que nos está enseñando, nos está queriendo enseñar es a ser más virtuosos, mejores personas. Porque ahí entonces nos vamos a algo más profundo que tiene que ver con el desarrollo espiritual de la persona. Por eso es que yo les decía, ¿cierto? Que realmente los síntomas finalmente nos llevan a un proceso de desarrollo humano. Y yo siempre les decía, el infalible remedio contra toda enfermedad es el desarrollo humano. ¿Y qué es el desarrollo humano? El desarrollo humano es ese proceso a través del cual, que todos estamos viviendo, proceso a través del cual nosotros vamos actualizando, haciendo una realidad esas capacidades, esos talentos, esas virtudes que están como en potencia en nosotros, como una posibilidad de ser, pero que los podemos llevar a la realidad, los podemos actualizar, hacer una realidad en nuestra vida. Entonces, si nos vamos ahora a cuál es el centro del proceso de desarrollo humano, es el desarrollo espiritual. Y el desarrollo espiritual, ¿cuál es la manera práctica y concreta de vivirlo? Porque pues hay muchas maneras, pero ¿cuál es la manera práctica y concreta? El desarrollo de virtudes. Por eso, si tú vas y ves cuál es la enseñanza de Jesús, del Buda, de Krishna, de Lao Tse, de Confucio, de Zoroastro, de los grandes también maestros aquí en América, te vas a dar cuenta que todo lo que buscan es que desarrollemos virtudes, que seamos más sabios, que seamos más amorosos, más generosos, etc. O sea, finalmente todo se traduce a un desarrollo de virtudes. Ahí es donde coinciden todos los grandes maestros espirituales. Y en esta parte entonces lo opuesto que estamos luchando es precisamente el ego, ¿no? Porque no quiero darme cuenta, no me quiero escuchar, no quiero, o quiero las cosas rápido de inmediatez. Prefiero una pastillita a realmente escucharme y a sanar realmente, ¿no? Claro. Lo que pasa es que sí, a mí no me gusta poner un poco, te comento, Roel, como el ego como tan malo, porque en realidad el ego es una estructura psicológica que todos conformamos en algún momento y que se requiere en el proceso de evolución. De hecho, la definición de desarrollo humano dice que el desarrollo humano es la actualización de las potencialidades que pasa por un proceso de individuación, es decir, de conformación de un ego, pero culmina en la reintegración con el ser espiritual. Entonces, la conformación del ego es una parte importante. Lo que tenemos que cuidar es de quedarnos ahí, de que realmente desde esa estructura que nos proporciona muchos beneficios en la vida, pero que esa estructura sea la que mande o comande toda nuestra vida. Yo creo que desde ahí es donde hay que empezar a como ubicarlo. El maestro Eckhart, un gran místico medieval, él decía que Dios aparece cuando el ego muere. Okay. Entonces sí hay un trabajo de diluir el ego un poquitito, ¿cierto? Pero nunca va a desaparecer. Finalmente el ego existe, así como todos nosotros podemos decir que tenemos una personalidad, ¿cierto? Bueno, esa personalidad que tenemos nunca va a desaparecer. Pero podemos hacer que no sea una traba en nuestra vida o en nuestros procesos, por ejemplo, de estar saludable. Cuando hablábamos hace un momento, de hecho, de que estaban ciertos los patrones mentales, estaba la parte mental, emocional, todo eso, que era lo que se manifestaba en el cuerpo. Bueno, toda esa estructura, todos esos pensamientos y todo, dependen de una estructura psicológica que tiene nuestra personalidad. Entonces, es nuestra personalidad, nuestro tipo de ego, por decirlo así, nuestro tipo de ego es la que genera esa manera de ver el mundo, de entender el mundo, las creencias básicas que cada uno de nosotros tiene, están conformados por ese tipo de personalidad, por ese tipo de ego.
Pero no es malo, nos da nos aporta mucho. Como lo digo yo en un artículo que escribí alguna vez para una revista, decía, el ego es nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Claro. Entonces hay que nomás que poner atención ahí. Es como por decir un cuchillo. Un cuchillo me sirve Exacto. para partir mis alimentos, pero utilizado de una manera negativa, Puedo lastimar. me puedo lastimar o puedo lastimar a alguien. Claro. Entonces el ego es una herramienta que tenemos Exacto. para sacar el beneficio para nosotros, ¿no? Entonces va en ese sentido, ¿no? Así es, justamente. Entonces hay que como que saber cómo utilizar correctamente el ego, Esta parte porque del ego. dentro, como digo, del ego, el tipo de ego que nosotros tenemos, pues hay también talentos, hay capacidades, hay virtudes, hay muchas cosas que tenemos que saber también aprovechar. Ok, perfecto. De las personas entonces que has visto, que yo sé que has visto muchos, digo, tienes agenda muy apretada. En cuanto a los que te han llamado la atención de los casos de éxito, por así decirlo, ¿qué nos podrías comentar? Evidentemente no nombres, pero ¿qué has visto? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo se han transformado? ¿Cuál te ha impactado? Que digas, wow, o sea... Híjole, es un poco difícil, ¿cierto? Sí. Como platicábamos hace un rato Ya ya, varios son más de añitos, 20 sí, años, sí, ¿cierto? sí. Consultando diariamente. Ujú. Consulto todos los días, o sea, de lunes a viernes. Bueno, a veces también sábados y domingos, pero bueno, a veces de manera especial, pero Claro. de lunes a viernes siempre consulto. Y en estos 20 años, pues hay muchos casos, o sea, hay... A veces, ¿sabes? Lo que me impacta a mí son los casos en los cuales, como es demasiado rápido, a veces un proceso. Ujú. O sea, tengo casos, por ejemplo, siempre me recuerdo el caso de una alumna que me llama, ¿cierto? Ella un domingo en la mañana y me dice que el día anterior, no, que el día viernes, o sea, era un domingo, entonces me dice el día viernes, me sentí súper mal, fui al hospital, me hicieron unos estudios y descubrieron que tengo divertículos y que está súper peligroso, se pueden reventar los divertículos. Y dice, pues, tengo operación mañana lunes, me dice. Wow. Entonces me dice, pero pues me acordé de ti y ayúdame, dime qué puedo hacer y todo. Entonces yo platico con ella y empiezo a decirle que, bueno, los divertículos tienen que ver con un tema de tristeza, que están guardadas, acumuladas, Y empiezo a platicar, le hago una pregunta, pues me dice, le digo, ¿con qué relacionas? ¿Qué tristeza? ¿Cuál es tu tristeza más profunda? No, tal tema, me dice. Entonces digo, ok, ¿sabes qué? Mira, lo único que te voy a pedir ahorita, haz esto. Cuando terminemos de hablar, ponte a llorar. Conéctate con eso. ¿Cómo vas así? Te pones a llorar y saca, llora todo lo que quieras llorar. Esa situación. Y ya, nada más eso. Haz eso. Ah, bueno. Y como estaba sensible, porque pues Claro. me comentó el tema, Ujú. me cuenta ella después, ¿cierto? Porque fue a una clase después, porque quiso contar su testimonio. Y ella va y se tapa en la cama, ¿cierto? Se tapa y se pone así bolita. Dice que estaba el esposo ahí, que el esposo, ¿qué le pasó? ¿Me entiendes? Porque llega y se tapa y se pone a llorar. Guau, a llorar. Pero dice no sé cuánto, o sea, mucho más de una hora se puso a llorar. Y llore, y hasta que ya se cansó, que ya no le salían lágrimas, ya. Dice que el esposo está así todo asustado, así que, ¿qué hago, cierto? Cuando sale ahí se destapa, dice, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Pero bueno, dice, ¿todo bien? Le dice, no, ya, todo bien. Bueno, eso fue el domingo. El Ahí, lunes... hacer nomás el hincapié, entonces, pero hizo esta parte que le dijiste que se conectara con esta parte que con ella la relacionó tristeza, con esa situación que le generaba mucha tristeza. Y le dije, te has sentido muy impotente y no has llorado eso y te has quedado con todo eso guardado. Le dije, sácalo. Bueno, como digo, llora, una hora y tanto. Y eso fue un día domingo. Y al otro día, pues le iban a hacer la operación. Entonces yo le digo nomás que pida que le hagan un estudio nuevo. Y van y le hacen el estudio. Y cuando le hacen el estudio ya no tiene divertículos. Uf, Y entonces ella me dice, wow, o sea, qué increíble. Yo le dije, sí, eso es lo que te decía hace un momento. ¿Cuánto tardan en crearse los divertículos? Pues pueden tardar meses, años. Pero ¿cuánto tardaron los divertículos en quitarse? Wow. Un día. Entonces el cuerpo tiene una capacidad de sanación muy grande. ¿Por qué? Porque la farmacia más grande que tenemos es el cuerpo. Entonces el momento que el cuerpo sana, el cuerpo cambia, tú cambias tu manera de pensar las cosas, tu manera de sentir, el cuerpo se desinflama inmediatamente, empiezan procesos, pero te estoy hablando que la farmacia empieza a producir medicamentos a 1000 y el cuerpo sana, ¿me entiendes? Entonces hay cosas así muy, muy rápidas. Otro caso que a mí me impresionó también fue el caso de una paciente, amiga, que va también y me cuenta que trae ahí le habían descubierto un cáncer.
Entonces tenía un tumor y pues bueno, iba a tener que operarse el tumor, que le iban a hacer cirugía y todo eso. Y bueno, pues no muy cómodo porque la verdad pues ya venía de un cáncer que le había dado antes. Entonces bueno, le dicen que de nuevo viene un tumor. Y ahí pues como digo, va a la terapia y yo le digo, bueno, a ver, o sea, le hago unas preguntas. Le digo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Y era un ejercicio para que se reconciliara con una persona de su vida. Pero un ejercicio muy profundo, es un ejercicio que se hace, es una conexión, digamos, con la dimensión espiritual de esa persona, para hacer como un proceso de sanación, pero desde una perspectiva más profunda. Entonces le digo, bueno, haz el ejercicio, hicimos el ejercicio y todo. Y la verdad, no sé cómo explicarte porque pues hay cosas que a veces no sé cómo las percibo, pero termina el ejercicio y así como que me llega a mí como la idea, el mensaje de que se había sanado. Entonces, pero no creas así como que tengo la idea, ¿no? Una certeza interna que ya sanó. Y se lo digo. Comúnmente esas cosas no las digo, no soy muy cuidadoso con eso, pero fue algo así que sentí que tenía que decirse y le digo, ¿sabes qué? Te sanaste. Me dice, ¿en serio? Me dice, sí, le digo, te sanaste. Y le digo, chécate, vete a checar. Y en eso fue como 2 semanas después. Se checó y efectivamente ya no está el tumor. Wow. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque sí, son casos que a uno como que le impresiona, ¿cierto? Por la rapidez, porque pues un tumor, sí, imagínate todo el trabajo que se hace en quimioterapia de meses y todo eso para quitarlo y el cuerpo tiene una capacidad de sanar muy, muy rápido. Fíjate, ahorita que tocas este punto del cáncer, es una enfermedad recurrente, ¿no? Muchas personas se someten a quimio, a radio, terapias, pero pasa un tiempo y les regresa. Es precisamente porque parte no se de trabaja esto, ¿no? la parte psicológica, no se trabaja la causa profunda, entonces regresa el cáncer, porque la persona sigue activos los patrones de la personalidad, siguen activos esos patrones. Esa estructura psicológica de la personalidad sigue activa, sigue viendo las cosas de una misma manera, sigue sintiéndose la persona igual y pues no ha sanado. Sí. Y eso es justamente lo que uno ayuda, ¿cierto? Que la persona vea, tras una enfermedad siempre, la persona tiene que voltearse y mirarse. Porque obviamente cuando nosotros sabemos que detrás de toda enfermedad, Roel, hay un conflicto. Sí. La persona tiene un conflicto. Lo que nosotros sabemos cuando estamos en estos temas es, según los síntomas y toda la sintomatología que hay, no es solamente si tengo dolor, sino todo cómo se presenta el dolor, los momentos en que se presenta, etcétera, todo eso. Nosotros sabemos que si, según esos síntomas, nosotros decimos, este es el tema que la persona, este es el tipo de conflicto que tiene. ¿Y así? Entonces, a través de encontrar ese tipo de conflicto, nosotros ayudamos a resolver. Y ahí es donde vienen, como digo, todas las técnicas, ¿cierto? Para ayudar a resolver el tipo de conflicto que está detrás del síntoma. Sí, porque al final de cuentas, digo, las personas que tienen estas situaciones, no estamos diciendo que dejen de tener sus quimios y sus radios. No. Lo que estamos diciendo es que alternativamente lleven un proceso de sanación emocional, porque si no, esta situación, es decir, el cáncer es la consecuencia de los pensamientos que tienen, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces es un reflejo de lo que estaban pensando. Entonces, lo que hace la medicina es quitar los efectos, pero ahí está la ardillita en lo mismo. ¿Y por qué no me dejaron esto? ¿Y por qué me abandonaron? ¿Y por qué esto? Y vuelve a crecer el problema porque no estoy sanando el origen psicológico de la enfermedad. Claro, ¿no? Exactamente. No me estoy yendo a la causa real que hay. Y sí, uno tiende a pensar que muchas veces es un tema como de lo que la persona pensó, pero el impacto más fuerte para el cuerpo muchas veces es la parte emocional. O sea, la parte emocional es muy, muy fuerte. De hecho, pues el cuerpo actúa, la mente actúa o el pensamiento actúa en el cuerpo a través de la emoción. Entonces, esa parte mental nos ayuda a entender nomás qué emoción se generó, que fue la que generó el impacto en nuestro cuerpo. Entonces, por eso que a veces también uno ve que es un deseo que quedó atorado, ¿entiendes? Unas ganas de algo que quedaron atoradas ahí. Y es aprender a manejar. Pero cuando tú dices, bueno, pues hazlo, pues dices, no, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ahí no está el bloqueo mental.
mis creencias que me impiden que yo me atreva a hacer tal cosa o a decir tal cosa o a expresar tal necesidad. Y entonces está ese bloqueo mental, o sea, está esa creencia, ese bloqueo mental que hace que la persona no pueda actuar de la manera virtuosa, que es la manera que comúnmente pues, solucionaría el problema. Claro. O sea, ayudaría a satisfacer la necesidad. Porque esa es otra manera de verlo. Detrás de toda enfermedad hay una necesidad insatisfecha que está generando el conflicto producto de mis patrones mentales, de mi personalidad. Claro. O sea, hay muchas maneras de verlo, porque para mí lo más importante, Roel, es a través de los años decir, mostrando que es un proceso integral. De acuerdo. No es nomás así como que es un tema de la mente o es un tema de la emoción. Porque también, obviamente, entre la mente y la emoción está también la energía. Entonces hay mucha gente que dice, para sanar, pues te ayudan con técnicas energéticas. Sí, pero te estás yendo nomás a esta parte de aquí, no te estás yendo hacia adentro. Porque muchas veces, y es lo que yo digo, como una persona que no le aplicas tú nada energético, sana en un momento. ¿Por qué? Debido a que la parte mental genera el desbloqueo, la parte emocional finalmente es la que mueve la energía. Por eso los chinos, que son los expertos en este manejo energético, ellos decían que las emociones son las que movilizan la energía. Entonces, si tú, de hecho, los médicos chinos, así pero más buenos que habían antiguamente en las dinastías, los que eran cercanos al emperador, los meros buenos, como diríamos, los meros, ellos no trabajaban la acupuntura, no trabajaban lo energético, trabajaban lo emocional. Y hay muchos casos en los libros antiguos de medicina donde se cuentan cómo esos grandes médicos lo que hacían era trabajar con la parte emocional. Y eso es lo que generaba el desbloqueo energético y producía la salud. Pero esos eran los médicos súper reputados, ¿cierto? Los que eran los más reconocidos del imperio. Entonces, como lo comentas, pueden ver varias vertientes o varias ramas que te pueden ayudar. Por decir, teniendo buena inteligencia emocional, teniendo la parte de la energía, teniendo, ahorita decías, oye, una persona que le duele la espalda, le diste un masajito y le ayudó en el momento, pero necesita ir más a fondo. Exacto. Entonces, por eso la salud debe ser holística e integral, ¿no? Exactamente. No nada más verla como una cuestión aislada, porque estamos dejando fuera otras cosas como la energía, como los imanes, como el origen psicológico de las enfermedades, como la biodescodificación. Entonces, debemos entender que es algo integral, ¿no? Claro, y hay muchas, por eso digo, hay muchas técnicas, ¿cierto? Y métodos que ayudan y que están enfocados uno a lo mejor a lo físico, otro a lo energético o lo magnético, como los imanes, o la acupuntura, o el shiatsu, o la reflexología, o el reiki, están enfocados en la parte energética. Hay otros que están enfocados, por ejemplo, en el aspecto emocional, como puedes ver el coaching emocional, muchas terapias psicológicas que están enfocadas en el manejo de la emoción también. Y así, o sea, hay diferentes técnicas o métodos que se han diseñado para atender en cada uno de estos. Pero yo lo que digo es que uno tiene que entender, darle el lugar a cada una de ellas, pero también irse a la parte más profunda. A la parte más profunda, que tiene que ver con el también aprender uno a cambiar y a modificar sus patrones mentales, su sistema de creencias y a desarrollar las virtudes y los valores que corresponden en cada uno de los casos. Estoy de acuerdo, porque si no los cambiamos vamos a volver al mismo patrón. O sea, me puedo poner imanes y ya no tengo el dolorcito. Me tomo una pastilla, es lo mismo. Me da un mensajito, me da lo mismo. Sí. Pero no estoy yendo todavía a la causa, ¿no? Claro, de hecho pues tú lo debes saber que mucha gente que llegaba y tomaba el diplomado, pues eran personas que daban imanes o que daban diferentes tipos de terapia. Y ellos mismos comentaban en las clases, decían que yo vengo a tomar este curso porque a mí me pasa que la gente viene, yo lo ayudo y todo, y 3 semanas o un mes después regresan con el mismo síntoma. De acuerdo. Entonces yo quiero entender cómo poder ayudarlas de una manera más definitiva. Entonces por eso pues ahí estaba esta otra herramienta que era irse, digamos, como a la causa profunda. En esta parte, digo, yo veo esta parte, estoy viendo también un poquito lo de la descodificación o biodescodificación, pero ellos se van un poquito más atrás, se van a generaciones y cosas así. A lo transgeneracional también. Exactamente. Sí, claro. ¿Cómo ves esta relación con la disciplina que tienes tú?
Bueno, yo cuando empiezo, como te digo, con la parte psicológica de la enfermedad, en ese tiempo yo no incluía la parte transgeneracional porque todavía no me había llegado esa información. Años después, no muchos años después, pero años después me llega, empiezo a estudiar y de hecho me fui a España y estudié allá terapia transgeneracional porque me interesó mucho, me di cuenta que toda enfermedad tenía una parte psicológica y una parte transgeneracional. Y entonces hoy en día yo mis pacientes los trabajo con las dos cosas inmediatamente. O sea, puede ser que yo a veces, bueno, por información que ya y la experiencia, ¿cierto? Que tú escuchas al paciente y dices, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que resolver es sí, este tema transgeneracional. O sea, por ejemplo, una persona llega y me dice que quiere atender su depresión, pero me dice que ha estado mucho en conflicto con su mamá porque su mamá me dice, pues sí, estuvo toda mi infancia deprimida. Entonces, ok, entonces ya tú dices, ahí hay un elemento seguramente transgeneracional y vas y empiezas a trabajar, a veces inmediatamente lo transgeneracional y después regresas a la parte psicológica. Y así es un elemento. Obviamente, como digo, siempre hay un porcentaje transgeneracional y un porcentaje psicológico. El problema que comúnmente vemos es que las personas manejan lo transgeneracional pero no lo psicológico, o manejan lo psicológico y no lo transgeneracional. Sí, o sea, arreglo mis antepasados, pero no me arreglo a mí todavía, ¿no? Exactamente, no veo yo cómo estoy yo procesando las cosas. Entonces, sí, lo importante es, como digo, es justamente integrar, la capacidad para integrar las cosas. Y entonces en esta parte, cuando ya haces estas dos disciplinas, rompes con la persona para que ya no siga avanzando la enfermedad, ¿no? Porque si no, se hereda en negativo y en positivo, ¿no? O sea, la carga energética que llevas por no haber sanado o no tener esas virtudes, la vas heredando, ¿no? Sí, pero no todo tiene que ver con romper, ¿eh? Muchas veces es al contrario. Es a veces, por ejemplo, dentro del proceso, más que romper con una lealtad inconsciente, muchas veces tienes que hacer un reconocimiento. Por ejemplo, muchas depresiones y muchas ansiedades, que yo las he trabajado en lo psicológico desde hace más de 20 años, ahora ya siempre trabajo la parte transgeneracional, porque todos ellos siempre tienen que ver con pérdidas de bebés que no han sido reconocidos o de niños pequeños que no han sido reconocidos en la familia. Entonces llega una persona y me dice, no sé, tengo una ansiedad, y yo le digo, a ver, ¿tu mamá perdió algún bebé? Primero le pregunto, ¿cuántos hermanos son? Me dicen, por ejemplo, 3. ¿Tu mamá perdió algún bebé? Sí. ¿Cómo se llama el bebé? No tiene nombre, no le pusieron nombre. Entonces le digo, no son 3, son 4. Wow. Pues sí, somos 4. Entonces ahí me doy cuenta yo inmediatamente que no está incluido. Y en los sistemas familiares, como lo dice Bert Hellinger, el creador de constelaciones, que también es otra técnica que yo ocupo hoy en día en las consultas, las constelaciones, él dice, la primera ley de los sistemas familiares es todos tienen derecho a pertenecer. Entonces, si un bebé llegó a tu familia, aunque haya estado 8 semanas, pero si un bebé llegó a tu familia, tiene que ser reconocido. Y necesitas ponerle un nombre y darle un lugar. Es el primer hijo, el segundo hijo, etc. Entonces, todo ese proceso, hay maneras de trabajar todo eso para que la persona, ella lo integre y el sistema lo integre. Al momento que se hace eso, entonces se pierde el miedo a la muerte, porque todos tenemos un deseo de ser vistos. Entonces, cuando muere alguien de tu familia, como un hermano, por ejemplo, ¿cierto? Y no se le ha reconocido, tú tienes miedo a que tú dices, mi familia, muere la gente y no lo reconocen. Entonces se genera un miedo a morir porque no voy a ser reconocido. Sí, a él no lo tomaron en cuenta, mejor a mí tampoco. A mí tampoco. Entonces el inconsciente, pues es así, es asociativo. Además, toda esa información queda grabada desde nosotros, desde niños. O sea, no es que el adulto esté pensando eso. Eso lo grabó el niño. Y el niño, la mente del niño, ¿cómo es? Tiene un pensamiento mágico y asociativo, porque es totalmente emocional. La emoción es asociativa. Entonces pasó eso, pues me va a pasar eso a mí también. Entonces ahí empieza el germen de lo que después se va a transformar en una ansiedad, en un ataque de pánico, etc. Y lo mismo pasa con la depresión. Por ejemplo, muchas personas que pierden bebés después desarrollan una depresión porque a ese bebé no se les hizo el reconocimiento. Wow. O
la abuelita perdió un bebé, o sea, un hermano o hermana de su mamá, y no se le ha reconocido. Y entonces viene ese... Y a través del reconocimiento entonces cambia todo esto. O sea. Empieza a cambiar la persona, se empieza a sentir más tranquila, más feliz, cambian su actitud, se empiezan a vestir diferente, empiezan a agarrar un gusto por la vida. Sí, porque es algo que estamos arrastrando, ¿no? Que no entendemos, pero seguimos arrastrando hasta que se hace la confrontación. Como me decía un paciente hace poco, me decía, es que esto no es mío, esto no era mío. Yo cargué con esto, pero no era mío. De acuerdo. Entonces ya como que liberas esa parte, pero no porque corté con el ancestro, sino porque reconocí a alguien. Pues es reconocimiento. Entonces, hay cosas que se ordenan por la segunda ley, o sea, por la ley de jerarquía. A veces personas tienen enfermedades porque están siendo muy críticos con sus padres. Y sucede que en la ley de jerarquía dice que los que llegaron antes que tú son mayores que tú. ¿Entiendes? Y son más grandes que tú. Y si una persona es más grande, tú no la puedes juzgar. O sea, y sobre todo a los padres tienes que aceptarlos, tienes que amarlos como sea. Así se hayan portado como se hayan portado, hayan hecho lo que hayan hecho, finalmente te dieron algo que es más grande, que es lo más grande que alguien te puede dar, que es la vida. Y tú nunca le vas a poder regresar eso. Entonces siempre los que vinieron antes, los padres, los abuelos, los bisabuelos, son más grandes que tú y se merecen ese respeto y por eso se merecen ser honrados. Entonces cuando nosotros estamos enjuiciando a nuestros padres, nosotros estamos generando un conflicto de jerarquía. Nos creemos más grandes que ellos. Y es por eso que a medida que vamos creciendo, ¿cierto? Maduramos y decimos, ahora entiendo a mi mamá, ahora entiendo a mi papá, que hicieron esto, que hicieron lo otro. Porque empiezas tú a llegar a esa etapa. Por eso también desde el nivel de hijo tú no puedes juzgar a los padres porque no has pasado por las etapas que ellos pasaron. Pero bueno, eso también es otra ley que a veces que se desordena el sistema, porque finalmente los sistemas lo que buscan es un orden. Entonces, cuando se desordena el sistema, se generan las enfermedades físicas. Claro, en esta parte me haces recordar el primer mandamiento con promesa, que es precisamente el honrarás a tu padre y a tu madre, claro, y Dios te dará largura de días. Claro. Lo que te está diciendo es que vas a vivir mucho más tiempo, claro, pero con salud. Claro, exactamente, así es. O sea, no los honres, claro, y vas a tener una vida corta y vas a tener problemas de salud. Y hay algo clave ahí, que papá y mamá son una cosa y el padre y la madre es otra cosa. La Biblia dice, honra padre y madre. Padre y madre son los arquetipos del padre y la madre que todos tenemos dentro de nosotros y son fuerzas, son energías. Más allá de cómo es tu papá físico o tu mamá física, que se llama Juanito o Juanito, ¿cierto? Más allá de eso está la energía del padre y la energía de la madre. Entonces, cuando nosotros honramos al padre y la madre, estamos honrando a la energía que nos creó, a la fuerza creadora que nos trajo a este mundo. Y al momento que tú conectas con eso, tú conectas con una fuerza. Y el padre te da una fuerza para ir al mundo, para triunfar. El padre te da esa fuerza para marcar límites, para tener empuje. La madre te da la fuerza de vida, te da la abundancia, te da la vitalidad. Entonces tú conectas con la energía del padre y conectas con la energía de la madre y tú te llenas de vida, porque la vida fluyó a través de esa energía paterna y materna. Ok, y me voy a alargar un poquito más, pero entonces conectas con papá y mamá o padre y madre, y al tener esta parte de que estás honrando, es un principio espiritual, por eso te conectas también con Dios. Claro. Al honrarlo te estás conectando con Dios. Porque la vida, o sea, exacto, Dios, que es vida, fluye a través de ellos. Exactamente. Entonces, por eso te llenas de esa vitalidad. Por eso, como dices tú, el mandamiento es muy claro, ¿cierto? Vas a tener una larga vida. Es un principio espiritual, entonces claro, sí. Wow. Así es, sí. Por eso que, acordemos que Bert Hellinger, el creador de las constelaciones, fue sacerdote. Entonces, nunca pudo, obviamente, desconectarse de su raíz, ¿cierto? Como sacerdote. Sí, que fue la base para empezar con todo lo que tiene, ¿no? O sea, no fue como que de repente se despertó y dijo, ¿no? No, para nada. Entonces, sí, la salud tiene que ver, la verdad, Roel, la salud tiene que ver con la espiritualidad. Sí. Lo más profundo es eso. O sea, una persona mientras más cultiva su espiritualidad, más salud obviamente se va reflejando en su vida.
Entonces, la salud es una consecuencia del desarrollo espiritual de la persona. Y ese desarrollo espiritual, como digo, en lo concreto tiene que ver con el cultivo de virtudes que no son más que valores hechos hábitos en nuestra vida. Son una virtud, imaginemos una generosidad, porque la persona tiene el hábito de ser alguien que comparte con los demás y por tanto significa que es algo común en su vida. Pues un hábito significa que es una acción que se repite constantemente. Entonces, cuando una persona tiene una virtud es porque ese valor lo vive en su vida cotidiana. Entonces, la salud tiene que ver realmente con ese trabajo más profundo. Ok, fíjate, hablando de esta parte espiritual, para mí hay otra cosa que es espiritual que tú también manejas, es el perdón. Porque la falta de perdón trae muchas consecuencias o muchos problemas, ¿no? Creo que para mí, tanto el amor como el perdón son decisiones espirituales por las consecuencias o beneficios tan grandes que te traen, ¿no? En esta falta de perdón, ¿qué has visto o cómo lo has visto con las personas cuando no manejan el perdón? Que están enojadas con todo el mundo y que no se perdonan. Hay varios tipos de perdón, ¿no? Que parte lo aprendí contigo. Una es el perdón que yo puedo dar a una persona, otra es el perdón que la persona me puede dar, otra cosa es el perdón que puedo recibir de Dios y el más importante o de los más importantes, el perdón que me doy a mí mismo, ¿no? Claro. Yo creo que ahí hay que ser finos en entender el perdón. Okay. Porque, por ejemplo, lo que decíamos recién, mucha gente llega y dice en la consulta, es que yo ya me di cuenta que lo que tengo que hacer es perdonar a mi papá. Tengo que perdonar a mi mamá. La verdad, no es que tengamos que perdonar a papá o mamá independiente de que lo hayan hecho. Por eso digo, a los padres se les honra. Bien, totalmente de acuerdo. Se les honra y se comprende lo que hayan podido hacer positivo y lo que les haya faltado hacer. Entonces ya a veces cuando una persona, el momento que te plantea a veces eso es que tengo que perdonar, dices a lo mejor lo que tienes que hacer es ordenar en tu inconsciente lo que tienes, porque tienes un desorden, te crees superior a papá o superior a mamá, y ahí ya hay un desorden sistémico. Entonces por eso muchas veces yo de las primeras cosas a veces que hago con los pacientes, lo primero veo ciertos problemas y digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una constelación y vamos a ordenar tu relación con papá y mamá. Y se sanan muchas cosas. Ya desde ahí empieza un proceso de sanación. Porque se ordena internamente la persona. Yo siempre digo que una constelación, porque me gusta, pero ¿qué hace una constelación? Yo le digo, mira, imagínate que nosotros entramos por esta puerta aquí. Imagínate que hubiese estado atravesado el baúl, y que las cámaras hubiesen estado tiradas en el piso, ¿cierto? Y que hubiese estado apagado la luz, pero el ventilador a lo mejor también tirado por acá. Y el sillón, tú dices, oye, son las mismas cosas, están las mismas cosas dentro de la habitación, pero no están en orden. Y se hace difícil circular dentro de la habitación porque las cosas no están en su lugar. Lo que hace una constelación es pone todo en su lugar para que pueda fluir internamente algún tema que tiene la persona. Entonces, oye, en lugar de a lo mejor yo decir, ya, yo te voy a perdonar, papá, papá, discúlpame porque no te entendí. No entendí, no te di tu lugar. ¿Entiendes? Entonces, hay una frase, por ejemplo, en constelaciones que tú dices, Padre, tú eres el grande y yo el pequeño, y frente a ti solo puedo ser el pequeño. Porque la ley de jerarquía dice eso. Cuando tú dices eso, que es una frase sanadora, tú dices eso, en el inconsciente se ordenaron las cosas y te pusiste como hijo. Wow. Entonces el inconsciente entiende. A veces la gente, qué rara frase, ¿cierto? Qué raro, ¿por qué dijo eso? Pero son frases que están construidas de tal manera que el inconsciente las entiende. Claro. O como decíamos en un momento, ves tú, miras ahí papá y mamá y te das cuenta y dices, esta persona en su mente tiene como visto como en menos a su papá, por ejemplo. Y entonces tú llegas y le dices, mira papá, y dile, papá, te veo. Ya, en su mente apareció en su inconsciente la figura del padre, que estaba minimizada. Y son cosas, como te digo, que parecen X, pero el inconsciente son un impacto porque haz de cuenta tenías el baúl atravesado a la entrada, no podías pasar y de repente ahorita fluye tu relación con papá.
Y me dice la gente, hice una constelación con una persona y hace poco llega y me dice, por primera vez en mi vida estoy teniendo una buena relación, y llevaba una semana en terapia, una buena relación con mi mamá. Porque en esta parte, al hacer esa afirmación, no es nada más para ti, sino para la persona. Porque ayudas que también la persona le das el lugar, ¿no? Y ella entiende que tiene ese lugar, ¿no? Claro, la otra persona, o sea, como tú estás trabajando en el inconsciente tuyo, y ese inconsciente tuyo es la parte del inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, claro que hay un impacto también en las personas, pero también nosotros, claro, ya al ordenar las cosas, nuestra actitud es diferente. Sí. Hablamos diferente, te atreves a acercar, a hablar, a pedir, a decir, oye, me pasa esto, me pasa lo otro, o ¿sabes qué? Disculpa a mi mamá por esto. O sea, empieza la gente a hacer cosas que nunca se había atrevido a hacer porque está fluyendo internamente diferente, porque se ordenaron las cosas adentro. Y es la parte holística, que estás ayudando a las energías, estás ayudando a la psicología, estás ayudando a las emociones y todo empieza a cambiar, ¿no? Claro. Porque está teniendo este orden que tú dices de la persona en lo emocional o en lo energético, o sea, ayudas a que se acomode todo lo demás, ¿no? Exacto, entonces la habilidad más bien que se va desarrollando es ver qué es de lo que la persona cuando te plantea, porque la verdad, yo siempre digo, en los 5 primeros minutos la persona te plantea cuál es el problema, aunque la misma persona ni se dé cuenta cuál es realmente su problema. Pero en las palabras y en lo que te dice la persona, tú dices, ok, eso, ahí está. En cómo te dice, tú dices, este es el problema. Y de ahí los 5 primeros minutos, y ya después el resto de la consulta, la primera consulta es ya dar soluciones. Y después sigues, después es otra cosa, y vas apoyando con diferentes herramientas el proceso de sanación. Pero justamente lo que tiene que ir encontrando uno es pues, cuál es la herramienta adecuada para el momento que la persona está viviendo o lo que está necesitando. Ok, entonces aquí esta parte es, desde la primera consulta se puede hacer el proceso de sanación, inicia. Sí. Exacto. Siempre y cuando la persona tiene que ser bien abierta y reconocer esta situación, ¿no? Lo que pasa es que las cosas a veces son demasiado evidentes. O sea, yo digo, no es un tema así como que, ay, tengo que reconocerlo, porque en realidad la gente te sorprendes a veces, ¿cierto? De que te empiezan a decir algo y tú le dices, por ejemplo, yo a veces atiendo personas y yo sé que a esa persona que voy a atender tengo 45 minutos porque viene recomendada de alguien que me pidió muy bien que la atendiera y para que entrara en un proceso. Okay. Entonces yo digo, tengo que aprovechar 45 minutos. Entonces, por ejemplo, yo leo, tú sabes que sé leer el lenguaje corporal. Entonces llegan las personas y yo observo su herida, por ejemplo, psicológica, que está expresada en el cuerpo. Leo su lenguaje no verbal. Entonces, digamos, absorbo esa información rápido para poder decirle ciertas cosas y facilitar procesos. Entonces, la persona pronto dice, pero ¿cómo sabes esto? ¿Me entiendes? ¿Cómo sabes esto? Porque el cuerpo, es que es el cuerpo. El cuerpo que te está revelando información. Hablábamos al principio del origen psicológico y decíamos, es el lenguaje de los síntomas. Pero el cuerpo no tiene solo el lenguaje del síntoma. El cuerpo tiene también el lenguaje de la estructura corporal. O sea, el tamaño, las proporciones, la distribución de la grasa. Todo eso es un tipo de lenguaje también corporal. El lenguaje no verbal, los movimientos que hacemos con las manos, las expresiones faciales, eso es lenguaje no verbal. Ese es otro tipo de lenguaje corporal. Entonces, hay varios lenguajes corporales y uno puede ocupar esa información para pues, rápido encontrar y decir, ¿cierto?, algo que tiene que trabajar. Entonces, a veces, si tú ocupas toda esta información, porque es muy rápido el proceso, ¿me entiendes? Es muy rápido, y no es así como que me tengo que convencer, sino que te cae el 20 de las cosas, ¿me entiendes? Así como que, ay, caray, o sea, no había visto esto. O, no sé, personas que a veces me dicen, ¿cierto?, no, es que a mí me pasó tal y tal cosa y tengo este trauma por tal y tal cosa. Y tú le dices, ¿a qué edad fue? A tal edad. Entonces le digo, bueno, ok, a ver, revisa, a ver, esta otra fecha, esta otra fecha, esta otra fecha. Y empieza la persona a encontrar, ¿cierto?, que hay un patrón repetitivo y que esa situación la marcó en otros tipos de experiencias. O sea, hay cosas que, como digo, que a veces son tan evidentes que no tiene uno que convencerlo, la verdad. Sí. No es, o sea, y cuando a ti te presentan algo que es cierto, el inconsciente inmediato lo reconoce. Ahora, no es un tema de convencer, la verdad. La gente sola se va dando cuenta del impacto que tiene la información esta. Me hiciste recordar, por decir una vez, una persona en la oficina, Rocío Guzmán, le mando un saludo,
ella es muy observadora y su esposo, bueno, toda su familia es muy deportista de alto rendimiento. Ujú. Me acuerdo que una vez decía que estaba viendo a su esposo y que cuando corría caminaba un poquito chuequito. Y le dice, mira, es que estás caminando así, mejora esta postura, cambia y todo. Él traía un dolor de, creo que de piernas, se recuperó del dolor de piernas Mm. y mejoró sus tiempos. Por la simple observación. Es lo que Claro. dices tú, ese lenguaje corporal nos está hablando. No Total. siempre estamos atentos a él, pero te está hablando, no te está diciendo mejora esta parte, ¿no? Claro. Y cuando a veces nosotros necesitamos, por ejemplo, entender a una persona, nos ayuda mucho el ver ese lenguaje corporal, porque tú dices, a ver, ¿quién me está hablando? Ah, me está hablando una persona que tiene la herida del abandono. Entonces por eso me viene a decir que tiene miedo que la abandone su esposa o su esposo. ¿Me entiendes? O se acaba de ir un hijo a vivir fuera y lo que está experimentando es un dolor enorme porque siente que el hijo la abandonó. Pero ella no entiende eso, no entiende que es su herida la que la está llevando a la consulta. Es su herida la que no está permitiéndole manejar la situación. Entonces, hay información así que es muy reveladora, que cuando tú la conoces, te revela muy fácil los procesos, cómo es de la persona y los procesos que están viviendo. Entonces, esa es otra información que es el lenguaje del cuerpo que te da información así rápida. Ujú. Rápida, porque la persona entra, tú miras el cuerpo y ahí está expresada la herida. Sí, porque puede estar muy chiquito, o se toca, o se mueve y empiezas a hacer esta lectura, ¿no? Claro. Okay. Sí, y eso es, como digo, es muy evidente. Entonces hay mucha información así que se ocupa y lo importante es darnos cuenta de que todos estos factores psicológicos están detrás de una enfermedad. Entonces a veces puede ser que alguien traiga una enfermedad y tú te das cuenta que esa enfermedad, la persona se está victimizando frente a tal situación, pero dices, sabes que se victimiza porque tiene tal herida. Sí. Desde niño, entonces tienes que sanar esa herida de la infancia. Sí. Entonces, haces eso. O dices, pero es que es tal personalidad, es que es una personalidad 6, una personalidad 4 del enneagrama. Entonces, le haces ciertas preguntas y dices, sí, confirma, sí, efectivamente, es tal personalidad. Ok, estas personalidades tienen ciertas creencias inconscientes que hacen que tiendan a tener cierto tipo de enfermedades. Y es todo un tema que donde tú, si tú te vas metiendo en la parte psicológica, a entender toda la información psicológica que hay detrás en una persona, pues te facilita mucho después ayudar a cómo la persona tiene que sanar. Y cada una de estas informaciones te da ciertas líneas de trabajo terapéutico. Fíjate, y en esta parte me hiciste recordar otra parte. Tuvimos un invitado del pastor Ware. Él es pastor de clamor en el barrio, los que andan vendiendo burritos ahí en las calles. Pero tocó un tema que ahorita estoy relacionándolo con lo que dices y lo estoy intentando hacer el match, ¿no? Porque él comentaba que ellos como pastores tienen que estar casados para estar al frente de una casa de rescate. Una casa de rescate es donde van personas con adicciones y empiezan un proceso de sanación. Pero ellos tienen que ser casados, tiene que estar el pastor y la pastora estar obviamente casados, porque muchos de los que van traen precisamente las heridas de que o papá no estuvo o mamá no estuvo. Entonces ellos suplen la parte esta y empiezan les dan una familia. Exactamente. Claro, les dan la familia que faltaron. Y empiezas ese proceso de sanación, porque ellos nunca vieron o a papá o mamá, o vieron un papá o una mamá diferente, ven otro modelo diferente y empiezan a hacer esta comparación y empiezan ese proceso de sanación, ¿no? Claro. Al tener un modelo diferente para poder hacer la comparación. Claro, por eso que lo que te decía hace un rato era que necesitamos también aprender a conectar con esas fuerzas. Y a veces nuestra mente, o sea, nuestro ego a través de nuestra mente nos impide conectar con papá, nos impide conectar con mamá por los juicios que tenemos hacia ellos y que los fuimos creando, los fuimos cultivando y desarrollando por experiencias con ellos en la infancia. Pero ahí es donde uno tiene que trascender la razón, uno tiene que ir más allá de la razón. A veces la razón se transforma, Roel, en una traba para poder realmente hacer una conexión. Y es por eso que uno tiene que entender realmente quién es papá y quién es mamá. Por eso lo que preguntabas del perdón, el perdón es algo que está mucho más allá, es algo más grande, porque
Decía Jan Polsky, dice que el perdón es la puerta para el amor. Es el puente para el amor, dice. Entonces realmente a veces no podemos amar porque nos cuesta perdonar. Y yo siempre he dicho que la fe, el amor y el perdón son 3 grandes virtudes que nos vino a enseñar Jesús y que realmente siguen siendo un desafío muy grande para la humanidad. Amar, la fe y perdonar. ¿Me entiendes? Nos dijo 70 veces 7. O sea, siempre. Siempre hay que perdonar. Entonces ahí es donde uno tiene que darse cuenta cómo yo estoy viendo las cosas, cómo yo tomo las cosas que finalmente están haciendo que yo no pueda perdonar. Y la gente a veces se confunde con otra cosa, que aprovecho de comentarle. Confunde el perdón con la reconciliación. Entonces piensa que yo no puedo perdonar porque no estoy dispuesto a reconciliarme. Pero tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Yo perdono lo que pasó, o sea, lo comprendo, lo entiendo, le doy un sentido para mi vida y puedo entender por qué la persona lo hizo, etc. Pero finalmente yo decido no reconciliarme con esa persona. No tengo por qué tener la misma relación que tenía o continuar en la relación que tenía con esa persona. ¿No? Porque si la persona te lastimó y tú ves que te quiere seguir lastimando, pues no voy a reconciliarme para que me siga lastimando, pues marco límites sanos, ¿cierto? De ahí entonces que yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? Yo perdoné ya una situación o una persona, lo que pasó, pero en realidad no necesito reconciliarme. De acuerdo. De acuerdo. No necesito reconciliarme. Puedo marcar límites y decir, no me interesa ahorita esta relación, pero ya perdoné. O sea, cuando tú perdonas, tú vuelves a estar en equilibrio, que es la gran diferencia. Vuelves a estar en paz con la situación. Por eso un perdón tiene un alto grado de aceptación. La aceptación es aprender a estar en paz con algo. Cuando hay perdón, hay aceptación. Si hay aceptación, estoy en paz de nuevo con una situación. Y se vuelve a alinear estas cuestiones que estamos hablando, de energía, de todo se empieza a equilibrar. Por eso que se dice que también uno se da cuenta que a medida que una persona cultiva más la aceptación a cualquier situación de la vida, a una enfermedad, a una relación, a un conflicto, a un trauma, a una mala relación que haya habido, a una experiencia dolorosa que hayas tenido, mientras más aceptación hay, la persona va a estar más saludable. Okay. Aceptación es clave. Y en esta parte, fíjate, me hace recordar que hay no sé de quién sea la frase, que dice que cuando puedes definir perfectamente un problema, ya tienes la mitad de la solución. Es decir, el externarlo, me duele, me quité, me pusieron, el empezar a externarlo ya empieza a tener la solución porque te estás conociendo y te estás dando los síntomas, ¿no? Y las causas. Claro, fíjate que como decía yo hace un momento, ¿cierto? Detrás de toda enfermedad hay un conflicto. Sí. Y cuando yo hablo en el curso de resolución de conflictos, les digo, jamás, fíjate lo que voy a decir, jamás una persona ha llegado a la consulta teniendo claro su conflicto. Ni siquiera eso. O sea, la mayoría de las personas cuando llegan y te cuentan, yo les digo, bueno, ¿qué te trae aquí? ¿O qué problema tienes? Nadie me dice, este es el conflicto. Y le atina a cuál es su conflicto. Porque te pueden decir, no sé, me peleé con mi hermana. No, ese no es el conflicto. Esa es la situación conflictiva que traes. O sea, es una situación frente a la cual tú te sientes en conflicto. Pero ¿cuál es tu conflicto? Las personas comúnmente no lo entienden. Porque ni siquiera sabemos, Roel, qué es un conflicto. Entonces, si no entiendo qué es un conflicto, pues ¿cómo voy a ir a decirle, bueno, fuera, ¿cierto? Que llegaran a la terapia y dijeran, oye, ¿sabe qué? Bueno, es que vengo acá porque mi conflicto es este. Mira, yo tengo una incapacidad para poder comprender cuando una persona me hace una crítica, entonces tengo esa incapacidad para eso, porque yo entiendo las cosas de esta manera, con base en tal creencia que yo tengo, yo veo las cosas así, entonces yo tengo esta capacidad para esto. Por eso, cuando mi hermana me dijo ese comentario, yo sufrí mucho y no sé cómo estar en paz con ello. No, nadie te hace ese comentario, nadie te lo explica así, ¿me entiendes? Porque no entendemos qué son nuestros conflictos. Claro. Como decía Paulo Freire, ¿cierto? Un educador brasileño, decía, no hay vida ni existencia humana sin peleas ni conflicto. El conflicto hace nacer nuestra conciencia. Entonces, el conflicto hace que te des cuenta de algo. Pero comúnmente nos cuesta entender realmente cuál es la esencia de un conflicto, porque pues eso tienes que estudiarlo.
estudiar qué es un conflicto y todo ese rollo. Y precisamente en esta parte de la terapia que tú das, empiezas a hacerle las preguntas para que la persona empiece a generar conciencia de lo que está pasando, ¿no? Exacto, porque muchas veces es eso. O sea, la persona ya con que se dé cuenta de cuál es realmente su conflicto, ya avanzamos un chorro. De acuerdo. Como decías tú, ya el entender tu conflicto, wow, ya sé, ya me di cuenta, es esto. Entonces también todo conflicto te refiere a ti, a tu manera de ver, de entender, de sentir. Sí. Entonces ya en ese momento la persona dice, o sea, sí, a lo mejor está cañón el conflicto que traigo, pero depende de mí. Ya no depende de que cambie mi hermana. Que me diga o no me diga, me pida perdón o no me pida perdón. Ya depende de mí. Entonces, cuando yo le digo, vamos a hacer algo para que tú puedas, ¿cierto?, solucionar tu conflicto. A veces la situación conflictiva, lo que está pasando allá afuera, no va a cambiar. De acuerdo. Pero tú cambias, ya dejas de estar en conflicto y te sanas. Por eso, cuando yo descubrí esa diferencia, te lo comparto, Roel, cuando yo descubrí la diferencia entre la situación conflictiva y conflicto, y esto te lo digo porque cuando yo llegué aquí a México, llegué a estudiar una maestría en educación para la paz. Es educación en valores. Cuando yo termino de estudiar la maestría, pues en la maestría tuvimos muchas materias enfocadas, ¿cierto?, a cómo nosotros poder educar en valores. Y dentro de eso, pues, una parte importante, si lo que buscábamos era ser educadores para la paz, entonces teníamos que entender qué era la paz. ¿Y qué es lo opuesto a la paz? El conflicto. Eso es uno de los elementos que se considera como lo opuesto a la paz, estar en conflicto. Entonces, ¿cómo se entendía el conflicto? Entonces, nos explicaban cómo entender el conflicto, pero comúnmente el conflicto no era algo que estaba ubicado dentro de uno, sino era una tensión entre, por ejemplo, dos personas. Pero cuando tú llegas y lo llevas adentro de ti, dices, el conflicto es que en esta relación con esta persona yo estoy en tensión porque yo tengo tal incapacidad que me impide poder resolver esta relación tensionante. Cuando tú lo llevas ahí, lo resuelves. Pero cuando tú tratas de resolver el problema con otro, entonces de pronto dices, ¿y si el otro no quiere? Entonces a mí me pasaba en un principio, te repito, para mí ha sido una construcción esto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces cuando yo en un principio aplicaba lo que había estudiado yo en mi maestría, yo decía, ¿y cómo le hago, cierto? Porque necesito que la persona resuelva este tema, pero me dice que su problema es con su hermana, con su mamá, con su esposo, y el esposo no va a venir a terapia. ¿Cómo resuelve este tema? ¿Me entiendes? Si yo ocupaba las técnicas, y pues, a veces funcionaba y a veces no. Hasta que me di cuenta que no. Es que, a ver, el conflicto es algo interno. No tiene que ver con nada externo. Entonces, cuando tú te das cuenta que es interno, tú dices, todo se puede solucionar. Entonces, si toda enfermedad tiene un conflicto y el conflicto es interno, toda enfermedad se puede solucionar porque puedes resolver el conflicto. Entonces, ahí es donde empieza todo ese tema, te estoy hablando 20 años atrás, de encontrar las técnicas para poder resolver realmente conflictos, no situaciones conflictivas. Y ahí es donde viene todo esto que te he comentado antes. El trabajo sobre las heridas, el trabajo sobre el niño interior, el trabajo sobre las creencias, el trabajo sobre la espiritualidad, o sea, todas las técnicas y todos los conocimientos que te van sirviendo para eso. El trabajo sobre lo transgeneracional, sobre lo sistémico, todo lo que al momento que tú lo resuelves en ti, resuelve situaciones externas. Okay. Entonces, ese enfoque es el importante. Por eso cuando uno va a la terapia, la persona siempre llega victimizándose y echándole a alguien, y tú le volteas bien gacho la cosa porque le dices, a ver, el tema aquí es contigo, ¿me entiendes? Sí. Pero eso también es lo que la empodera. Porque te das cuenta que él tiene el poder o ella tiene el poder de cambiarlo y darle una solución. Claro. Yo les digo siempre una frase que es, deja en paz al mundo, tú debes cambiar. Es que el echarle la culpa a los demás es también evadir la responsabilidad, ¿no? Él me hizo enojar, ella me hizo enojar, pero yo no lo quiero cambiar. Pero cuando ya vas a terapia, pero tú puedes cambiar internamente y puedes cambiar tus emociones, puedes cambiar tu psique, puedes cambiar tu energía y ya te haces responsable y empiezas a cambiarlo, ¿no? Exacto. Sí, ese giro, que como en filosofía se dice giro copernicano, ¿cierto? O sea, ese giro así en 180 grados puede ser justamente lo que nosotros buscamos, que la persona, en lugar de estar echándole a alguien, diga, ¿sabes qué? Este es mi tema, yo lo voy a resolver. Y los pacientes entienden y le dan el valor a ese giro. Y eso es lo que pues hace que
entre en un camino real de sanación. Porque si no, estamos pretendiendo que el resto de la gente cambie para que yo pueda tener la vida que yo quiero tener. Que es precisamente el problema que trae ahorita, yo creo, mucha gente que quiere que todo sea a su manera, pero no puede ser tiempos y todo. Exacto, y pues no, exactamente. Entonces, todo un trabajo interior ahí que hay que ir haciendo, y para eso, como digo, hay muchas herramientas. Esto no se enseña en las escuelas, Rodolfo. Es lo que te decía al principio. Se debería, ¿cierto?, enseñar en las escuelas, pero es parte de... La verdad, el otro día me preguntaba una alumna, estábamos estoy comenzando hace poquito un diplomado de Enneagrama. Entonces me decía la alumna, me decía, oye, ¿por qué no se enseña esto en las escuelas, cierto? O sea, conocerse a sí mismo, conocer cuál es tu tipo de personalidad, cómo eres tú, tus talentos, tus capacidades, etcétera. ¿Por qué no se enseña? Le decía, simplemente porque no hay tiempo. Y porque la verdad, ya hay que asumir algo. No le corresponde a las escuelas hacer eso. Ok, buen punto. No, porque en realidad las escuelas tienen otra función. No, nosotros queremos que la escuela prepare para la vida, pero la escuela te prepara para darte un conocimiento básico, y después con eso básico tú puedas acceder al nivel profesional donde vas a aprender una profesión, una carrera. Pero en realidad ya tenemos también que entender que no le podemos cargar tanto peso a las escuelas. O sea, queremos que nos preparen para la vida, pero además queremos que los niños tengan un conocimiento intelectual, ¿cierto?, de muchas materias, pero además que sepan idiomas, pero además que computación, pero que además instrumento musical, o sea, todo, y lo tienes que hacer a la misma cantidad de horas de siempre. Sí. No se puede. Por eso es que cada vez más sabemos, así como el centro, ¿cierto?, que tengo yo, Vida Salud Integral, cada vez más van a ir surgiendo más este tipo de instituciones, digamos, no formales, pero que estamos buscando nosotros, ¿cierto?, de sanear un poquitito, de apoyar o complementar el trabajo de las escuelas. Es el punto que iba. No se enseña en escuelas, pero sí hay institutos, hay lugares como los que tienes tú, en donde se dan cursos, se dan terapias para que la persona empiece un proceso de sanación real, ¿no? Exacto. Sí, como digo, no podemos pretender que la escuela, porque también eso es tener una visión muy paternalista, ¿cierto? Como queremos que la escuela o que el Estado nos resuelva todo. Sí. Y la verdad también tenemos nosotros que decir, bueno, si a mí me interesa esto, yo también tengo que buscar, ¿cierto? Porque no. Imagínate que dijeran inteligencia emocional, pues quién sabe si a todos los papás les gustaría que dieran inteligencia emocional, a lo mejor no. O sabes que vamos a ver, no sé, enneagrama. Constelaciones. Constelaciones, ¿me entiendes o no? O sea, no, hay gente, de hecho hay gente que me dice, ay, ¿me vas a hacer una constelación? Ay, no, porque a mí me dijeron que eso no era bueno. ¿Me entiendes, no? O sea, tenemos que empezar realmente más bien entender realmente la situación actual, y las escuelas pues no pueden cubrir todo. Ojalá fuera así, pues es muy idealista eso. Pero más bien están estas otras instituciones pues que apoyamos en estos procesos, y que bueno, yo siento que cada vez, como te digo, van a surgir más. Y también hay que entender algo que yo lo he visto, o sea, yo tengo 26 años aquí en México, llevo más de 20 años dando terapia aquí en México y dando clases, llevo 32 años de mi vida dando clases de desarrollo humano. Y yo veo cuando empezó esto, cuando empieza el desarrollo humano, pues tú decías desarrollo humano y ni se entendía qué era eso, ¿entiendes? Porque se asociaba con lo que antiguamente se llamaba superación personal. Sí. Y entonces, superación personal es el desarrollo humano, pero no tampoco. Entonces, pero entonces es esa rama de la psicología del desarrollo humano, la psicología del desarrollo, no tampoco era eso. Entonces, ha sido todo un proceso esto de ir construyéndose, donde se ha ido construyendo esta disciplina, y cada vez más, tanto el desarrollo humano como también los procesos terapéuticos se han ido enriqueciendo, y va a ser, y la Organización Mundial de la Salud declaró hace unos meses atrás que el tema, ¿cierto?, de las enfermedades a nivel mental iba a aumentar en estos próximos 20 años. Entonces, todo lo que nosotros invirtamos en nuestra salud psicológica, en la de las personas que nosotros queremos, o si nos queremos capacitar también para poder ayudar a otras personas con estas herramientas, va a ser muy bienvenido, porque va a venir mucha demanda. Y yo, que como digo, trabajo en esto, yo veo la diferencia entre prepandemia y pospandemia. Y es porque es algo que nosotros no nos han querido decir, porque pues también generaría a lo mejor mucho estrés, pero nosotros acá estamos en un trastorno de estrés postraumático como humanidad.
O sea, la pandemia mató más gente que la Primera Guerra Mundial. Okay. Entonces eso es algo que nosotros no estamos dimensionando, el hecho de que todos nosotros conocimos gente que murió en la pandemia. Y eso en todo el mundo pasó lo mismo. Entonces hay un duelo que como humanidad estamos viendo por primera vez. Es la primera enfermedad que ataca a nivel global en el mundo. Y eso tiene un impacto a nivel planetario, la conciencia del planeta. Entonces, por eso que estamos viendo muchas cosas hoy en día que están pasando en las personas, cosas que están haciendo las personas para poder tratar de paliar el dolor que se generó por 2 años de estar viendo gente cercana muriendo. Y además en un estado de estrés muy alto. Estamos viviendo un trastorno de estrés postraumático ahorita y eso está generando depresión, ansiedad, suicidios a veces en jóvenes. O sea, muchas cosas que no estamos dimensionando realmente todavía. Pero bueno, viene ahorita, como te digo, toda esta oleada, ¿cierto?, de necesidad, digámoslo así, de atender la parte psicológica. Y en este sentido, entonces, ¿qué cursos manejas dentro de tu instituto? ¿Qué cursos tienes ahorita que estés dando para que la gente pueda entender, mira, maneja este me interesa? ¿Qué cursos tienes Manejamos ahorita? ahí diferentes tipos de temas, ¿cierto? Uh-huh. Manejamos temas de filosofía en general, filosofía y espiritualidad. Manejamos temas, por ejemplo, de resolución de conflictos. Actualmente, ¿cierto? Uh-huh. Eneagrama también estamos manejando. Hay temas relacionados con terapia transgeneracional que se manejan. Y hay muchos cursos que se están dando, digamos, cada cierto tiempo. También tenemos certificaciones en el origen psicológico de las enfermedades, tenemos certificaciones en coaching emocional, tenemos certificaciones en eneagrama para las personas que quieren estudiarlo, pero que a la vez se quieren después certificar para poder utilizar esta herramienta en sus procesos terapéuticos. Lo toman muchos psicólogos que dicen, oye, pues quiero yo conocer el eneagrama para poder ocupar el eneagrama en mi consulta. Y le explicamos cómo son los métodos y los procedimientos para ocuparlo, por ejemplo, en consulta. Entonces, tenemos eneagrama, coaching emocional y origen psicológico de las enfermedades como certificaciones. Tenemos la certificación del método de integración emocional, un método que creamos hace ya casi 20 años y que ocupamos constantemente, donde lo que nosotros hacemos es enseñar en qué partes del cuerpo se graban las emociones y cómo tú puedes tocar y estimular ciertas partes del cuerpo para que la persona reconozca la emoción que está guardada en el cuerpo y que le está generando síntomas y problemas, pero a la vez la sepa procesar psicológicamente y de esa manera la persona pueda sanar. Okay. Entonces, y aparte de eso, como digo, pues hay muchos cursos, constantemente estamos impartiendo muchos cursos. Ahorita viene un curso que va a impartir una maestra sobre las relaciones narcisistas y cómo aprender a reconocer, ¿cierto? Cuando tú estás en una relación narcisista, cómo aprender pues a salir también de ella. Así hay muchos temas que manejamos. Uh-huh. Impartimos más de 200 cursos en el centro. Wow. Y ahorita en este momento, pues siempre vamos seleccionando nosotros cada semestre algunos, ¿cierto? Pero son más de 200 cursos que hemos impartido. ¿Son presenciales o virtuales o son híbridos o cómo lo manejas ahorita? Son tríbridos. A ver. Te digo por qué. Porque son, primero, presencial. Ajá. O sea, yo doy presencial todos mis cursos, sí, pero a la vez se están transmitiendo por Zoom. Okay. Entonces una persona puede estar en cualquier parte del mundo tomando el curso. Pero lo otro es que la clase queda grabada. Entonces si la persona no puede tomar en tiempo real la clase, pues toma la grabación. Ok, que por decir, estuviera en España, por decir algo. Sí, o va en un vuelo en ese momento, exacto, no puedo tomar la clase. Pero entonces cuando llegue a mi destino o cuando llegue aquí a México, pues pido la grabación y escucho la grabación. Ok, entonces presenciales para los que están en Monterrey o área metropolitana o incluso hasta Saltillo o alguna ciudad cercana. Claro. Es presencial. Los que no puedan asistir por cuestiones de distancia está Zoom. Y los que no puedan tomarlo en tiempo real se queda grabado. Se queda grabado. Entonces, la verdad no hay excusas. Si uno quiere tomar el curso ahorita, la idea es facilitar la posibilidad de que las personas tomen los cursos. Tenemos gente de muchos países que toman nuestros cursos. Y porque está esa facilidad, como digo, hasta de que de pronto, oye, pues no estoy en Europa y tengo 7, 8 horas de diferencia a veces. Y bueno, no hay problema porque pues, puedes ver la grabación de pronto. Perfecto. Muy bien, entonces, algo que me haya faltado preguntarte, digo, yo quiero hacerte también una invitación y una pregunta. A ver, dime.
Tienes mucho conocimiento, tienes una plática muy amena y no es por echarte flores, pero es cierto. Creo que también deberías hacer un tipo podcast, algo así, amigo, porque creo que te iría muy bien, ¿eh? O sea, gracias. por la cuestión de que lo manejas, llegarías también a mucha gente y creo que la gente se va a beneficiar mucho de... No se enseña en escuelas, pero lo podemos enseñar en internet, lo podemos enseñar en el instituto. Se puede llegar de esta forma y creo que es como una invitación a petición también. Ándale, Creo gracias, que tendrías mucha audiencia a la que podrías llegar de muchos países. Creo que te serviría bastante. Bueno, muchas gracias. Considéralo. De hecho, hemos estado haciendo unos así, digamos, ahorita, porque pues entrevistamos el otro día a Patti Aldurcín, que maneja el tema de las relaciones narcisistas. Eso fue este martes pasado y va a salir ya el podcast y también Excelente. los digamos, algunos pedacitos, digamos, de la plática. Sí, sí. Y también hace como 2 semanas entrevistamos al maestro Esteban Mesaros, un educador que se ha dedicado hace más de 45 años a eso y es un educador a nivel mundial, director del Consejo Cultural Mundial, todo un personaje él, y lo entrevisté también y tuvimos la oportunidad de platicar. Sí, muy, muy, muy entretenido, muy, muy ameno. Y así he entrevistado a veces a algunas personas que conozco, que algunos son figuras públicas y bueno, tienen ahí mucho que aportar por su experiencia y todo. Y sí, la verdad sí me gusta, sí, me siento cómodo y fluyo, así que voy a tomar tu sugerencia, muchas gracias. Sí, la verdad, bueno, yo te sigo en redes sociales, no me he dado cuenta de esto que me dices de la entrevista, te soy franco, lo voy a checar porque no me di cuenta. Sí, ahí está, lo voy a empezar a seguir. La del maestro Esteban Mesaros está ahí. Y creo que ya se subió también el podcast completo a YouTube. Lo voy a canal checar. de YouTube. Sí. Ok, perfecto. Oye, ¿y en dónde te pueden seguir las personas? Digo, sabemos que pueden tomar un curso, puede ser una terapia. ¿En dónde te pueden seguir? Mira, pueden en redes, estoy en Instagram como Rodolfo Guevara Escobar o Vida y Salud Integral también. Okay. Vida y Salud Integral. Ahí estamos en Instagram. En Facebook también me pueden buscar Rodolfo Guevara Escobar. Estoy ahí en Facebook. De hecho también Rodolfo Guevara Escobar en TikTok. Ahí también, también pueden ver. TikTok. Tenemos TikTok también ahí. Y bueno, en el centro está la posibilidad 81-3141-6738. Es el número del Centro Vida y Salud Integral. Ahí se pueden también comunicar. Comúnmente se hace un WhatsApp, ¿cierto? Y ahí se comunican comúnmente para las sesiones, las terapias y todo. Así que ahí es donde podemos estar en contacto con mucho gusto. ¿Y YouTube también dijiste que manejas la página? Sí, Vida y Salud Integral. También igual. También, YouTube. Sí, ahí estamos también. Y bueno, la idea, como digo, es poder un poco compartir, ¿cierto? Estos temas. De acuerdo. Y la idea es que ustedes puedan, pues, tu audiencia también pueda entrar en esta temática, porque pues cada una de estas cosas a lo mejor que mencionamos es un mundo. O sea, sí. Podríamos venir un día aquí y estar hablando toda la sesión. Claro, estaríamos hablando toda la sesión de las heridas, o podríamos hablar de mil cosas que a lo mejor platicamos así, y cada una de estas son un tema, ¿cierto? Un tema para desarrollar muy, muy profundo. Y bueno, la idea siempre es como estar motivando, ¿cierto? A entrar en estos temas. Perfecto. ¿Algo más que me haya faltado preguntarte o que quieras comentarnos? Bueno, mira, más bien agradecerte la invitación. Es un tema que a mí en lo personal me apasionó. Me apasionó. Tú tomaste el curso, sabes que comúnmente todos los cursos que doy me apasiono, ¿cierto? Sí. Pero este curso para mí fue muy, muy importante, fue muy impactante cuando me di cuenta que entender, ¿cierto? El cuerpo me podía llevar a la salud, o sea, ayudar a sanar. Y se transformó muchos años de mi vida en el tema central de trabajo. O sea, me dediqué muchos años a esto y lo sigo haciendo ahorita más, a lo mejor a través de terapia que impartiendo el curso. Pero sigo dando más bien las certificaciones. Pero sí es un tema que es muy valioso. A mí, yo siempre pienso, como digo, que debiéramos meternos un poquito más en él y conocerlo un poco más, porque con poquito que sepamos ya te cambia completamente tu perspectiva. Totalmente. Y a veces yo les digo, mira, con que tomes el curso y ya te quedes con la idea, y lo otro ya te vas a terapia y lo resuelves. No es que tú también tengas que saberlo todo, porque hay gente que dice, no, pues porque para esto a lo mejor tendría que saber varios temas. Bueno, puede ser que te metas y los estudies y los aprendes.
Pero a lo mejor no es eso lo más importante, sino a lo mejor lo más importante es entender que el cuerpo tiene un lenguaje y de tal manera que cuando tenga un síntoma me diga, y así me pasa, o sea, yo tengo alumnas que eran compañeras tuyas, que de hace 20 años en la Ibero, por ejemplo, y llegan ellas a la consulta y me dicen, oye, ¿sabes qué? Aunque hayan tomado el curso y se ¿sabes qué? Pues traigo esto y esto, pues échame la mano a ver qué es lo que pasa. Sí, porque pasa lo que se llama la ceguera del taller, que a veces no lo entiendo y ya alguien más me puede ayudar a entenderlo. Exacto, ¿no? exacto. Bien. Y lo bueno es que tenemos esa posibilidad de estar ahorita consultando. Exactamente. Bueno, otra cosa que a lo mejor me gustaría aprovechar, ¿cierto? Adelante. No sé cuándo vaya a salir este podcast, a lo mejor va a salir un poco tarde a lo que voy a decir, pero A ver. voy a comentar porque estoy apoyando ahorita en el centro, estamos apoyando a un proyecto muy bonito que se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo más o menos en exactamente en 10 días más se va a realizar en Ciudad de México. Es un proyecto que se llama Nace un Talento. Este proyecto lo creó y lo está organizando Igor Lichnowsky, un futbolista del Club América. Y a través de este proyecto lo que se está buscando es poder becar a niños y a jóvenes que tienen talentos importantes pero que no tienen la posibilidad económica de poder desarrollar ese talento. Entonces lo que nosotros hacemos es crear un evento a través del cual se recauden fondos y con esos fondos se va a crear, como digo, como una escuela de talentos. En esa escuela de talentos mi participación es pues apoyar en la parte educativa, yo crear como la parte educativa para que no solamente se desarrolle un talento, sino que se le den habilidades emocionales, de capacidad de empoderamiento, para que los niños, ¿cierto?, se desarrollen también a nivel personal y tengan su talento desarrollado, pero también toda una capacidad, ¿cierto?, para poder sostenerse en el desarrollo también de ese talento y a nivel personal. Eso es lo que estamos ahí apoyando y pues va a ser ahorita el día 20 de noviembre. Va a estar allá en México. Es un evento muy interesante. La idea de Igor fue genial porque unió artistas con futbolistas. Se van a jugar unos partidos ahí de fútbol entre los futbolistas de la América, de la Kings League y algunos artistas invitados. Y también comunicadores, o sea, influencers y streamers que se juntaron también, entonces se hicieron unos equipos y se va a hacer ese juego y después pues hay un show de artistas. Entonces todo eso pues claro, hay las personas, la idea es que compren su boleto y quienes quieran también, ¿cierto?, donar, está esa posibilidad de hacer donativos para poder, como digo, la idea financiar este proyecto. Entonces estamos muy contentos en el centro de poder estar apoyando en esta iniciativa. Está detrás de esto Fundación Televisa también, que está apoyando este evento porque se dieron cuenta de la importancia que tiene y bueno, es un evento que ya está garantizado que se va a estar haciendo todos los años. Perfecto, es el día 20 de noviembre, ¿verdad? 20 de noviembre. Para entonces se puede programar para que salga antes de esta fecha. Ándale. Y tener este margen para que tengas, sí, con gusto. Claro, sí, sería muy padre con poder gusto. Realmente nosotros compartir con las personas, sobre todo porque lo que queremos, Roel, es que más gente pueda aportar, porque hay mucha gente que quiere ayudar, que quiere apoyar, y hay mucha gente que está comprometida con la educación. Yo creo que una cosa importante es la educación de talentos. Siempre nos quejamos de por qué México, tercermundista, y lo que queremos es apoyar a niños de la Sierra Tarahumara y de las comunidades Mazahua, para justamente a ellos también darles estas becas, y becas no solamente, repito, para el talento, sino para desarrollar también en ellos estas capacidades, darles procesos de desarrollo humano a través del tiempo y para que ellos también puedan entonces transformarse en personas con un crecimiento personal cuando lleguen ya a estar cultivando sus talentos. Exactamente. Esa es la idea. Así es que excelente. Pues, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Y sale antes del 20 para tener ahí los alcances que podamos tener, pero que salga antes del 20, vas a ver que sí. Ándale. Excelente. Bien. Muchísimas gracias, Robert. Al contrario. Muchas gracias por apoyar. Cierro siempre con una bendición. Quiero bendecir tu vida. Quiero pedirle a Dios que bendiga enormemente tu vida, que siga siendo de bendición, que lo has hecho para muchos, me incluyo. Que tus conocimientos, que tu forma de enseñar, que tu forma de comprometerte con la gente puedas llegar a mucha más gente y que puedas trascender siempre en todo momento.
que cada consulta, que cada curso sea un semillero para que la gente se conozca más, que tenga un proceso de sanación y que pueda seguir impartiendo y llevando el mensaje. Entonces, que Dios bendiga tu vida, tu familia, tus finanzas y cada cosa que emprendas, amigo, que Dios la prospere. Entonces, es mi oración para ti y mi petición. Muchísimas gracias. Como se dice en Constelaciones, lo tomo todo en mi corazón. Excelente, amigo. Y que sea igual para ti. Gracias, igualmente, gracias. Muchas gracias. Rodolfo, muchas gracias, la verdad. No, aquí ya sabes. Yo creo que va va a servirte y sabes que si en algún otro momento quieres que platiquemos, pues me encantaría. Era lo que iba. Ándale. Yo creo que va a haber alguna porque vamos a hacer la invitación también que nos hagan algunas preguntas la gente que nos pueda, oye, ¿tienes duda de alguna situación? Que nos la hagan llegar y las filtramos y empezamos a hacer preguntas para que nos vayas orientando más o menos, ¿no? Ok. ¿Va que va? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, gracias por escucharnos, por vernos, por suscribirse, por comentar y por compartir. Rodolfo de Guevara, que les digo, es ampliamente recomendable. Ya nos pasó las redes sociales para que lo puedan seguir también. Puedan, si tienen alguna duda o comentario, se pueden comunicar al centro para que les den mayor información. Entonces, gracias por todo. Recuerden que Dios es bueno y Dios siempre provee. Hasta luego y muchas gracias. De nuevo, gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Robert. Listo.